Hoy en El Pase, los mejores periodistas de Argentina te van a contar sobre todo lo que está pasando en el país. Axel Kicillof dijo que la provincia rescatará aerolíneas si el gobierno nacional quiere deshacerse de la empresa. Vamos a trabajar con los representantes sindicales, vamos a trabajar con los gobernadores y vamos a trabajar también con el sector aerocomercial y el sector turístico, porque nosotros creemos que Aerolíneas hoy, como línea de bandera, es una de las mejores de América Latina y de las mejores del mundo, que no tiene sentido lo que está planteando el gobierno, Por supuesto, para nosotros esto implica, en caso de que haya una transferencia, una venta de acciones, implica también cuestiones legislativas, por lo tanto también vamos a convocar a la legislatura de la provincia para evaluar los distintos escenarios, pero el objetivo sería el siguiente: que el gobierno nacional se deje de amenazar y se deje de mentir. Aerolíneas el año pasado no requirió asistencia del Tesoro Nacional, realizó los vuelos de manera puntual, en el mejor estándar de calidad, conectó a la Argentina, por lo tanto no nos podemos dar el lujo ni darle el permiso y la habilitación al gobierno para que liquide de nuevo, venda, malvenda o destruya la línea aérea de bandera que tanto costó recuperarla y ponerla. Continúa el escándalo del senador Cuéllar. Mientras La Libertad avanza, intenta despegarse, algunos funcionarios complican más al gobierno con sus declaraciones. Cuéllar, los 200.000. No, aparte te voy a decir opinión de la justicia. Y por ficha limpia, ¿cómo va a salir? Mira, está estudio todo eso. Mientras aumentan la pobreza, la indigencia y el desempleo, el presidente Milei se pasea por las canchas de polo. ¿Cuánto tiempo más podrán soportar los sectores populares las provocaciones del gobierno? Milei se va a poner a la delfina. No. Ay, pobre. Toda chivada, mirá. No, este flaco es crack. Este flaco es crack. Sorry, orgulloso de que este tipo sea nuestro presidente. Orgulloso de que Javier Milei sea nuestro presidente. el sponsor de la camiseta, feliz, ¿no? Imagínate. Cambios en la ex-AFIP. El gobierno sacó a Florencia Misraji y puso en su lugar a un polémico funcionario. ¿Quién es Juan Paso? Acaban de despedir a la ex jefa de la ex-AFIP, Florencia Misraji. Los argumentos: Misraji no había reducido su salario de casi 35 millones de pesos y, como si eso fuera poco, había anunciado que grabaría la actividad de los streamers y de los influencers. Cada vez son más los jubilados que no pueden llegar a fin de mes ni pagar sus remedios. ¿Piensa el gobierno modificar sus políticas hacia los adultos mayores? Este video tiene que ser visto en todo el país. Este video tiene que ser visto en todo el país, incluido en el despacho presidencial. Ya lo vamos a reiterar en un ratito porque son imágenes nuestras. Vamos ahora con algunos mensajes que llegan al 351-344-94. Ahí está. Este video es de un nivel de dramatismo absoluto. Y es real. Es real. La mejor información, los mejores periodistas están en El Pase. Si querés estar informado, acompáñanos hasta las 12 en El Destape. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a Pase, 10 de la mañana, 20 minutos en toda la República Argentina. Buen día, Alfredo Sayat. Buen día, ¿cómo anda todo? Urano, Cande, ¿qué tal? Fer, Ari. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, arrancamos un poco más tarde porque nos quedamos viendo hasta el final la conferencia de prensa de Axel Kicillof con dos definiciones importantes para arrancar ya directo metiéndonos en la información. Una tiene que ver con el anuncio de la idea de un rescate de aerolíneas argentinas, es decir, si el gobierno decide sacársela de encima. Recordemos que el gobierno llegó a decir que se la regalaba a los empleados si quería,
que la idea de que funcione una especie de consorcio del que participe la provincia de Buenos Aires, también otras provincias, porque habló de diálogo con otros gobernadores, donde tenga alguna participación también el sector turístico y el aerocomercial, para que la aerolínea siga funcionando en vez de privatizarse, desguazarse o vaciarse como se hizo en la última privatización. Y el otro anuncio fuerte, ya más viéndolo desde el lado de la política, es que va a estar ahora en un rato en la reunión que estaba citada para las 10 de la mañana y me imagino que estará empezando en algunos minutos en Moreno, reunión del Consejo del Peronismo Bonaerense, un ámbito relativamente pequeño, son no más de 50, 60 delegados que van a estar presentes, y donde van a estar el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, la presidenta del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner, aparentemente también Sergio Massa, que estaba de viaje en Brasil y habría adelantado unas horas el vuelo de regreso para poder llegar, y también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Así que con esa confirmación, de alguna manera le puso el título, junto con las aerolíneas, a la conferencia de prensa. No entiendo igual esta reunión, el marco de la reunión. No se reúne el PJ bonaerense desde febrero. Perfecto, pero ninguno de los 3 invitados que mencionaste integra el PJ bonaerense. No. O sea, Cristina es la presidenta del PJ a nivel nacional, Sergio Massa tiene un partido que es el Frente Renovador, y Axel Kicillof integra el Consejo Nacional del Partido Justicialista Nacional. Sí. ¿Por qué 3 personas que integran ámbitos superiores van a una reunión convocada por un ámbito inferior del cual no integran? Los tres tienen su ámbito de participación en la provincia de Buenos Aires, eso es verdad. Massa, Cristina y Axel, ¿no? Pero sí, es cierto, o sea, es raro también que haya funcionado Máximo como el convocante. Por eso me parece que lo que planteó ahí Axel es, fui invitado y voy a estar, voy a pasar, dijo. Él dijo, fue invitado públicamente, por ende se enteró a través de los medios, y voy a ir de pasada, dijo. Sí, voy a ir de pasada. Dice, tengo una agenda muy complicada, voy a pasar por Moreno. Digo, entiendo, la otra respuesta era no voy porque me enteré por los medios y ya estoy un poco cansado de eso, y eso iba a generar que la agenda de hoy no fuera ni aerolíneas, ni los medicamentos, ni de todos los temas que tenemos que hablar, sino de vuelta a la interna. Así es. Pero la interna existe porque efectivamente pasó esto, hay Máximo convocando una reunión que de verdad no entiendo por qué irían políticamente. Es como un concejal, que es como que un concejal convoque diputados nacionales. Es al revés. Ahí también hay una cuestión que es la orden del día de hoy. Digo, más allá del significado político de la foto, que es evidente, ¿no? Y hay una decisión de dar esa imagen, de mostrar esa foto. También entre los temas de la orden del día es qué va a pasar con las elecciones del año que viene en la provincia de Buenos Aires, y eso está relacionado con la estrategia nacional. Claro. Esto lo estoy pensando yo, no es que me lo dijo nadie. No sé si esa es la razón. Me parece que lo quieren comprometer a Axel con la estrategia de Cristina. No tienen la misma estrategia. Uno quiere unificar las elecciones y otro separarlas. Claro, Cristina quiere elecciones unificadas, en realidad concurrentes, ¿no? Porque ya están desdobladas, de hecho, porque uno va a ser con boleta única y el otro va a ser con boleta tradicional corta, sin los candidatos nacionales. La discusión es si se hace el mismo día o si se hacen en días distintos. Los intendentes hicieron pública una manifestación que fue un pedido al gobernador para que en la provincia de Buenos Aires se desdoblen las elecciones. Massa también. Massa primero propuso distrito único, Sí, bueno, o sea, planteaba una reforma más completa, digamos, del escenario electoral. Y después dijo, bueno, en tal caso, si los intendentes quieren desdoblar, recordemos que Massa, como decía Fer, su ámbito natural de pertenencia política es la provincia de Buenos Aires, y en algún momento fue apalancado por intendentes que hoy ya no le responden, entonces está tratando de armar esa base de sustentación, porque Massa es él, digamos, ¿no? Hoy no tiene mucho más que él y algunos funcionarios que están en el gobierno de Axel. Y después Cristina y Máximo, que sabemos que son una unidad política y que están planteando otro escenario. Ahora, lo de hoy fue muy significativo porque la foto se va a dar por imposición. De hecho, cuando el gobernador plantea, tengo una agenda muy apretada, voy a pasar, va a ir para la foto, pero lo relevante en la agenda del día para el gobernador era el acto de la tarde, donde se iba a conmemorar el 5º aniversario de gestión, era una especie de previa al Milei Palucha que se está preparando para mañana.
no previa porque sea menos relevante, sino porque justamente se habían desacoplado las jornadas para que el propio Kicillof tuviese una jornada de estelaridad. Y una vez tomada la decisión de hacer el acto hoy en San Martín, Máximo toma la decisión de hacer el acto a la mañana en Moreno. Es evidente la intención de pisarle el acto a Axel. Yo qué sé, la pueden explicar de otra manera. Hay gente más rebuscada para dar explicaciones complejas. Pero lo cierto es que le quisieron pisar el acto a Axel. Y bueno, Axel irá a la mañana, como dijo, con la peor de las ondas, se sacará la foto, dejará abierta la discusión electoral, no se va a resolver hoy. Puedo hacer una pregunta medio ingenua tal vez, pero esa foto no puede ser como el inicio de algo que tenga que ver más con una unidad, con mostrar una unidad. Pero es que una cosa es que se rompa el espacio político, eso es más difícil de prever hoy. Y otra cosa es que haya acuerdo político respecto a este ¿Y no punto. puede ser el primer paso de un acuerdo? Pero es que la discusión no es si hay unidad o no, el tema es cómo la unidad. Y lo que está mostrando acá es, una vez más, que le están pidiendo a Axel Kicillof un imposible, que es que un tipo que le quedan 3 años de gobernador de la provincia de Buenos Aires reciba órdenes de otra persona. Y eso es imposible. O sea, no, se lo pidas a cualquiera, es imposible. Vos sos gobernador de la provincia de Buenos Aires o sos presidente y no puedes tener jefe. O sea, los presidentes no tienen jefe. Acá hay una estrategia ya hace demasiado tiempo que, yo insisto, no es que la inventamos nosotros damos cuenta de una interna que existe y lamentablemente tenemos que dar cuenta para que ustedes sepan de qué estamos hablando, no ustedes de los que están acá en la mesa, sino los que están del otro lado. Esa interna existe, y existe para ver quién toma las decisiones. Ya hemos visto que cuando se puso un presidente que tenía una jefa o una intención de jefa, la cosa no funcionó. Entonces, la cuestión es querer repetir esa experiencia. Y sobre todo, en el caso de Alberto Fernández, ni siquiera era gobernador, era un hombre suelto que había hecho campaña antikirchnerista y su única expectativa en la vida era ser embajador en España. Lo pusieron de presidente para tener a alguien que no tenía poder propio y darle órdenes. No anduvo bien la cosa. Esto ya son datos, o sea, no es... Bueno, ¿por qué funcionaría bien de vuelta? Eso es una pregunta que nadie le hace a los que insisten con esta situación. Pero además quieren hacer eso con un tipo que es gobernador. Que yo no entiendo por qué va hoy Kicillof, La verdad que no, si me preguntan, no le encuentro razonabilidad. Bueno, por lo que decía Nico, sería romper explícitamente un vínculo. Pero comentamos el viernes pasado que hubo una reunión. Pero ¿por qué? Para quiero terminar el argumento. Digo, ¿por qué digo que es un imposible? Porque de vuelta, un tipo que gobierna el 40%, por ejemplo, ahora tomó esta decisión con Aerolíneas, ¿no? Va a ser Kicillof el que la encabece. Va a decir, yo voy a salvaguardar la aerolínea de bandera si el gobierno nacional la rompe. ¿Con quién se va a juntar alguien a negociar? ¿Con el gobernador o con el jefe del gobernador? Todos negocian con el jefe, nadie con el que mandan. Bueno, si quieren demostrar que el gobernador tiene un jefe y no es él, no lo van a dejar gobernar. Entonces, yo creo que la reunión de hoy, objetivo. Más allá del diagnóstico, creo que la reunión de hoy tiene que ver con lo que se habló en este encuentro del que comentamos el viernes pasado, donde sí se reunieron Massa, Axel y Cristina, ellos 3 a solas, y donde decidieron por lo menos públicamente no terminar con la interna. La interna sigue. Máximo el otro día también en un acto hizo una referencia a Axel, el Cuervo le contestó a Máximo. Digo, esa interna sigue, existe y no va a dejar de existir porque se juntan 3 personas un rato a charlarlo. Sí, había una decisión de que la lógica de la interna no se ponga por adelante de otras lógicas políticas que son simultáneas y que se tienen que gestionar simultáneamente por necesidad, porque uno no puede en política poner pausa a una cosa mientras se atiende otra. Y entiendo que la foto de hoy va por ese lado y no la veo como una capitulación. Habrá que prestar también mucha atención al discurso de hoy a la tarde de Axel en San Martín. Habrá que prestar atención también a lo que diga Cristina el miércoles, que asume como presidenta del PJ. Pero insisto, me parece que pensar que la interna se va a resolver o se puede resolver en una charla breve es no entender la profundidad de las diferencias, de lo que se plantea. Yo creo que no se resuelve nada. Pero por otro lado, sí me parece celebrable que haya un acuerdo para que no sea la lógica de la interna la que dicte de qué se habla cuando se habla de la oposición en la Argentina, porque ya sabemos que eso tiene otras consecuencias. Alfredo, quiero saber tu opinión sobre toda esta trifulca, porque te veo ahí calladito, y sé que vos cuando estás callado estás tomando carrera en realidad. No. Déjame decir una cosa antes. A mí me parece, está bien, algo voy a decir de la interna. A mí me parece lo más interesante de Axel
fue lo de Aerolíneas Argentinas. Claro. Me parece que ahí es el eje central de lo que hoy es la discusión política y, si querés, de la sustentación de las alianzas sociales y económica, es justamente Aerolíneas. Aerolíneas en la década del 90 se trató y se buscó, se privatizó, y Aerolíneas fue un eje central de la unidad de la oposición. Lo repite Milei respecto a destruir Aerolíneas, y Axel, desde la oposición, dice: vos te querés sacar de encima de Aerolíneas Argentinas, nosotros, o sea, la oposición, aliados con trabajadores, aliados con otros gobernadores y aliados con sectores sociales que siguen manteniendo a Aerolíneas Argentinas como una bandera, del mismo modo que YPF, son símbolos, si querés, de la patria, de la nacionalidad, el símbolo que unifica. Bueno, le tiró Aerolíneas. A mí me parece que es una jugada fabulosa. Ahora bien, ¿querés avanzar sobre la interna? Bueno, esperemos si otras vertientes, otras líneas dentro del PJ también sale a decir: ah, mirá, qué buena idea, apoyamos esta medida. Me parece que hoy el eje central es cómo se planta diferentes expresiones de la oposición, incluso del PJ, frente a un gobierno que es cruel, que es destructor, que avanza sobre derechos económicos, sociales y políticos. Después hay diferentes líneas, qué sé yo, esto es lo que digo, ¿no? Me parece que además tiene sus lógicas de la política. Y a mí ya me excede, qué sé yo, un día se juntan, otro día no se juntan, otro le mando un mensaje, otro le mando un mensaje. Si vos me preguntás personalmente, salgo del periodo, basta, hablen entre ustedes, déjenme de hinchar. Hay un poco esa sensación, ¿no? Claro, déjenme de hinchar, hablen entre ustedes, arreglen. Y porque es válido que cada uno tenga aspiraciones, que Axel tenga aspiraciones, que Máximo tenga aspiraciones, que Cristina, que Massa y los que sean, que tengan aspiraciones. Bueno, discutan entre ustedes, frente a un escenario que es dramático, frente a lo que está ofreciendo Milei. Sí. Entonces, bueno, eso. Ahora en un rato vamos a estar haciendo con Alfredo un balance, porque mañana se cumple un año de gestión de Milei y la economía deja muchísimos números para analizar. Economía que además estamos viendo en los últimos días, y de esto nos va a hablar Cande, que no encuentra ese famoso repunte que el gobierno viene anunciando mes por medio desde hace medio año, y como decimos, esperemos a ver si el mes que viene se confirma la tendencia o estamos en un serruchito, sigue el serruchito, y eso de alguna manera impacta en algunas encuestas que también nos trajo Fer y de las que vamos a estar charlando en un rato. Tenemos más datos del caso Cuéllar y de cómo sigue políticamente el caso Cuéllar, porque va a ser un tema en el Congreso, en un Congreso donde además se sigue esperando la convocatoria extraordinarias. La anunció por tuit Adorni, pero nunca salió el decreto. Vamos a hablar de Juan Paso, un hombre que en una semana saltó del Ministerio de Economía a Cancillería, a la AFIP, y es cada vez más una figura clave de este gobierno, lo cual dice mucho porque es una figura de características muy particulares. Quienes sigan el pase lo recordarán porque hemos hablado varias veces de él. Bueno, vamos a estar repasando eso con Adrián. Y también en un rato vamos a hablar del asesinato del CEO de la principal aseguradora de salud de Estados Unidos. Porque es un tema que, más allá de los ribetes de película que tiene, porque es increíble, todavía no encontraron al tipo que en pleno centro de Manhattan le metió 3 tiros por la espalda y se escapó en bicicleta. Pero más allá de eso, creo que tiene algunas conclusiones políticas de todo ese fenómeno que nos sirven para hablar también de lo que está pasando en la Argentina, de lo que está pasando, por ejemplo, con los jubilados. Un tema que no tiene que salir de agenda porque no ha habido novedades al respecto. La política de crueldad del gobierno sigue intacta y en ese sentido nosotros queremos mantenerla en la pantalla y en los auriculares, algo que la mayoría de los medios no están haciendo. 8 días van. 8 días van, sin remedios. ¿Sin remedios? O sea, 8 días de que el gobierno anunció, de un día para el otro, de piso 1.700.000 jubilados. Son muchos más porque 1.700.000 son los que están arriba de 390.000 pesos. Abajo. Pero Están abajo de 389.000 pesos.
No, arriba son los que se quedan arriba, sin. sí, Arriba. Y después si tenían algún tipo, si estaban abajo, pues tenían prepaga, si tenían un autito, si tenían un departamento, qué sé yo, se quedaron afuera y sigue sin resolverse. Yo me imagino la situación de millones de familias que llevan 8 días sin que les den los medicamentos, no solo jubilados, hoy hablamos con Ernesto Alonso del CECIM, de los excombatientes de Malvinas, también. Y ahí en ese caso no solo son tratamientos para violencia física, sino que son tratamientos psicológicos. Recuerden que hay más suicidios de excombatientes de Malvinas que muertos en combate. Y eso tiene que ver con el estrés postraumático que les generó la guerra, etcétera. Bueno, a ellos también les cortaron los medicamentos y la cobertura entera y no hay respuesta. Hoy recién lo comentamos hace un rato con Candy, cambió el formulario. Nosotros el otro día hicimos un tutorial de un formulario imposible, lo cambiaron. Es la segunda vez que lo cambian, ¿no? Sí. Tutorial para hacer el trámite. Para hacer el trámite, pues lamentablemente todos los van a tener que hacer para ver si se los dan. Pero no hay por ahora no hay ninguna marcha atrás. Y coincido un poco con lo que decía Alfredo antes, digo, resuelvan todos los quilombos que tengan que resolver. La prioridad hoy, para mí, y lo dije en el editorial más temprano, es que devuelvan los medicamentos. Por eso me preocupa también que Equator sea el tema principal de agenda, y hoy si hay interno, no hay interno. O sea, yo creo que el tema principal hoy de agenda son los medicamentos de los jubilados. Macri intentó hacer lo mismo, ¿eh? ¿Sabes que después estuve buscando? Macri también con el tema de los medicamentos del PAMI bajaron, digamos. O sea que está replicando una estrategia que utilizó el macrismo, ¿no? ¿Te acordás de la discapacidad también? Los subsidios por discapacidad también, Macri arrancó por ahí. No, pero me parece importante lo de aerolíneas, porque la verdad, lo que se ha marcado muchas veces es, ahora después vamos a estar revisando encuestas, ¿no? Pero hay una muy importante cantidad de gente que está en contra, ¿no? Casi la mitad de la población. Y lo que se ha dicho muchas veces, si querés representar a esa mitad de la población que rechaza este modelo, mostrar el modelo contrario. Y me parece que Axel, con las limitaciones del caso, porque la verdad que tiene una provincia que, bueno, sabemos que es muy conflictiva y le están cortando recursos por todos lados, busca de alguna manera representar el modelo exactamente contrario. Bueno, vos dejás Aerolíneas, que es una provincia, que es una empresa que está saneada, que no tiene déficit, que no tiene sentido privatizarla, salvo para hacer negocios privados, bueno, la agarramos nosotros. Eso me parece, la verdad, que es un gesto... Sí, en un mercado, disculpame, déjame que te agregue, como decís, Vicente, en un mercado aerocomercial que se está desregulando y que un emblema de ese mercado desregulado es Flybondi. Y tiene un despelote infernal. Mira, hasta un Estado que no tiene que intervenir, que es el Estado de Milei, le pone condiciones y bueno, a ver, ordénense, porque casi el 50% de cancelaciones, reprogramación de vuelos. Aparece permanentemente en el ranking de las aerolíneas con menor grado de cumplimiento. Esto es algo que hace la industria aerocomercial históricamente, que se mide cuántos vuelos sales, cuántos no, con qué demora y demás, y se establece un ranking. Y el Flybondi en los últimos años sistemáticamente está en los primeros puestos, o en los últimos, mejor dicho, de ese ranking. Va a ser interesante cuando se conozcan algunos detalles más de esto. A lo mejor hoy en el encuentro, en el acto en San Martín, lo vuelve a plantear, porque por un lado está esta cuestión de incorporar a los trabajadores y a los sectores también empresarios del rubro, del área, para encontrar una salida común, digamos. Acá no hay una idea de, bueno, lo agarra la provincia de Buenos Aires, lo estatizo yo y yo solo, sino una cosa de abrir el juego y de volverlo a acercar a quienes debería servir la Aerolíneas Argentinas, que más allá del turismo, más allá de todo, es los comerciantes, los industriales, aquellos que en el país con el 8º territorio del mundo necesitan conectarlo de punta a punta. Recordemos que Axel desembarca en el kirchnerismo trabajando en como uno de los vices de Recalde en Aerolíneas, así es. Recalde lo convoca y empieza el proceso de recuperación de Aerolíneas Argentinas de la destrucción de la década del 90. Y el otro punto que me parece interesante para prestar atención es cuando él dice estamos hablando con gobernadores, ¿es con qué gobernadores? Digo, ¿lo está hablando con Infran, Silioto, Quintel y Melella? ¿O puede aparecer acá
una idea de una agenda que logre saltar por arriba de la famosa grieta y que logre pensar una política ya no con una lógica kirchnerista, antikirchnerista, que a esta altura del partido no sirve para nada, sino con una lógica Milei, anti-Milei, o lo que propone Milei versus una propuesta distinta. No, por ahí también enfocándose en una política concreta, pienso en provincias que no tendrían ruta comercial si Aerolíneas efectivamente se privatiza. O sea, que tengan un interés de mantener ciertas rutas comerciales, turísticas, y que eso vaya por encima de la posición ideológica de haber votado la ley bases o no, por ejemplo. Hay dos planos, ¿no? Uno es el operativo, el funcional, la importancia de tener una línea de bandera, ratificada en el discurso, la conferencia recién y probablemente incluida en el discurso de la tarde. El otro plano es el político, plantearse como una antítesis nítida de Milei, buscar ese espacio de representación que nosotros hemos reclamado muchas veces como vacante, salir del corset de las limitaciones de una interna paralizante. Así que en el plano político me parece que lo de Aerolíneas puede permitir ese impulso. Y después lo que vos mencionabas, sumo un tercer plano, había dicho dos, pero sumo un tercero, que es la posibilidad de hacer una coordinación política con gobernadores que probablemente queden en un lugar que, como decía Ari, no existe en política, ¿no? Pero bueno, que los hay, los hay. Puyaro va a quedar en un no lugar, porque hoy probablemente en los próximos días obtenga la posibilidad de reelección, impuso una reforma constitucional en la provincia, y si va por la reelección, ¿por quién va Puyaro? ¿Va por el gobierno? Porque probablemente Juntos por el Cambio ya no exista cuando él aspira a ese espacio. ¿Va por el PRO? Bueno, nunca lo contuvo del todo, su aliada era, su enemiga era Patricia Bullrich, ahora es una figura relevante del PRO en el gobierno de Milei. Es decir que Puyaro es una de esas personas que orbita entre formar parte de la Libertad Avanza o tener que armar su propia propuesta política, y así con varios. Eso no significa que haya una coincidencia ideológica estricta, no la hay. Axel va a representar una cosa, Yarlora va a representar otra cosa. Digo Yarlora porque es el que más tradición tiene el cordobesismo de emancipar la propuesta electoral local de la nacional. Puyaro va a representar otra cosa, pero ahí puede haber un camino de reconstrucción, de salir de esto que vos decías, de este esquema kirchnerismo-antikirchnerismo, que no le sirve a nadie salvo a los protagonistas. A los protagonistas de ese esquema sí les sirve, porque bueno, plantan desde algún lugar, que es desde la antinomia. Le sirvió... Creo que hoy le sirve más en su momento, a Milei que... Claro, le sirve a Milei, le sirve eventualmente a Cristina también, porque eso le permite mantener centralidad política. Bueno, me parece que Axel, con la decisión de Aerolíneas, desde el plano político, desde el plano operativo, funcional, decía recién, suscribo lo que decía Alfredo, es muy trascendente. Pero el plano político puede ser muy trascendente como primer paso en la construcción de un perfil propio. La construcción de esta representación de algo distinto, nítidamente distinto. Milei propone privatizar, bueno, yo propongo hacerla operativa desde manos público-privadas, si se quiere, o con una preeminencia de lo estatal para mantener el sentido estratégico de, en este caso, de Aerolíneas. Sí, mencionó también la participación de la legislatura, que no es menor porque él no tiene mayoría en la legislatura, y eso también de alguna manera da cuenta de una idea de abrir el juego. Y también los pone a los propios que no son propios, ¿no? Y que en este periodo se pueden ver tentados a chicanear desde el Parlamento. Sí, les pone una agenda en la cual... De tener que alinearse, sí, claro, de tener que alinearse con su propuesta, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hace un líder? El líder no solamente convence, también impone. Hay también una jugada de Axel que, no te digo que acorrala, pero lo pone incómodo a Milei. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vas a hacer con Aerolíneas? A ver, decidí. Un día decís una cosa, otro día decís otra, otro que la vas a cerrar, otro que la vas a privatizar, otro que se la vas a entregar. Deja de vender humo. Un poco es eso. Claro, además es un poco lo que estamos diciendo con Milei, que deje de vender humo. Es lo que se supone que va a estar incluido en Extraordinarias. Viene en cuenta un poco de esto, ¿no? De que en Extraordinarias se incorpora la privatización de Aerolíneas. Amenazan con eso. Si hay Extraordinarias. Porque aparte, lo que decís, desde la campaña que viene diciendo se la vamos a dar a los empleados, y hoy lo que dijo Axel es, hablé con ellos y jamás hubo una comunicación. En un año no hubo una comunicación, y siguen con este invento, ¿no? De que se la vamos a dar a los empleados. Sí, tal cual. Y todo esto, además, en un contexto en el cual
como decíamos, si bien no sabemos si las extraordinarias van a salir o no. Adorni las anunció la semana pasada, nunca salió el decreto. Adorni dijo que empezaban el 5, estamos a 9, todavía no empezaron. Y aparentemente la demora es porque se está negociando incluir otros proyectos, además de los que aparecen en la lista original, y estaría ahí Aerolíneas. Estaría Ficha Limpia también. La privatización de Aerolíneas. Y esto que lo había comentado Adrián el otro día, incluir a Ficha Limpia dentro del esquema reforma política, ¿no? Meterlo ahí adentro. Si Fargosi llega. Si Fargosi llega, porque parece que está muy ocupado, debe tener otras cosas que hacer. Está demorado. Está demorado Fargosi. De paso fue abogado de Marsans en la Argentina, ya que estamos hablando de Aerolíneas, el tipo que pusieron a escribir Ficha Limpia fue el abogado de un tipo que hoy está en cana. Claro. Que fue el que desguazó Aerolíneas. Entre otras cosas, tiene un largo prontuario. Pero aparte estamos discutiendo tanto... No tiene ficha limpia, de hecho. No, claro. Estamos discutiendo tanto de extraordinarias, estamos, como decís vos, a 9, todavía no salió el decreto. ¿Qué serían? 2 semanas de Imagínate si no se pudieron poner de acuerdo en la mayoría de las leyes durante los últimos meses. No podían ni sesionar, no podía conseguir quórum. ¿Qué iban a conseguir en extraordinaria en 2 semanas? No, mantener la ficción de una negociación abierta para que no terminar de pudrirla con los gobernadores y con algunos aliados. Otro punto que dijo Axel que me parece importante y está vinculado con el tema de extraordinarias es el tema del presupuesto. El presupuesto 2025. Que no está en las extraordinarias. No está en las extraordinarias y lo que dijo Axel es, bueno, se necesita un presupuesto nacional para poder elaborar también los presupuestos provinciales, porque los presupuestos provinciales están en línea con cuáles son las proyecciones a nivel nacional. Si querés, a nivel global de inflación, crecimiento de la economía, recaudación, cuánto va a ser la recaudación estimada a nivel nacional, cuánto le va a corresponder como coparticipación, qué va a pasar con la ilegal retención de recursos de fondos que fueron aprobados por ley. Entonces, ¿cómo elaborás un presupuesto provincial sin el presupuesto nacional? Entonces, esto también es otra pelota que le pasa a Milei diciendo, bueno, lo que en realidad no querés presupuesto, no tenés proyecciones, querés manejar en una forma totalmente discrecional los recursos. Pero es que Milei te dice que sí. Sí. Bueno, pero hay que exponerlo. Sí, pero él viene a hacer eso. O sea, estás exponiendo algo que él explícitamente quiere hacer. Bueno, no lo dice. Con el presupuesto 2025 no lo dijo. Hizo la presentación, ese show patético, subido en una tarima, en un recinto semivacío, o sea, del Congreso, presentando el presupuesto 2025. Pero acá hace 3 meses contamos que en la Casa Rosada, lo contó John ayer, lo conté yo, que en la Casa Rosada te decían, no va a salir este presupuesto y no nos importa, no nos interesa que salga. Nosotros lo acusamos a Milei de estar destrozando el Estado. Y Milei te dice, vine a eso. Y entonces es una acusación que no tiene sentido. Es una exposición. Pero si no, ¿cuál es lo que, digamos, vos tenés que presentar, tenés que armar un presupuesto de la provincia? Sí, no, entonces, eso bueno, no puedo presentar el presupuesto de la provincia, o igual lo va a presentar y va a ser debatido, pero la verdad es que a nivel nacional son un desastre. Bueno, todo esto va ahora dando, ¿no? Ahora estamos en el periodo, y además lo venden en el periodo, después vamos a hablar un poco del año de Milei, que lo venden, alto rubio y ojo celeste. Mirá, me acuerdo tanto del periodo 92-96 de Menem. Entonces, en ese momento parecía que no le entraba ninguna bala. Ahora los periodos van a ser muchísimo más cortos porque las dinámicas políticas, sociales y mediáticas lo son. Entonces, ahora cuando aparecen y empiezan los análisis, la fortaleza de Milei y qué es lo que consiguió, etcétera, etcétera, hoy es eso, alto, rubio y de ojos celestes. Entonces, en ese periodo, primero, no comerte el caramelito de que es alto, rubio, de ojos celestes, y por otro lado, empezar a construir y señalar, mirá, no sos alto, no sos rubio, no tenés ojos celestes, y lo que tenés negociaciones corruptas, rasgos de corrupción, no son los datos económicos tal como los estás mencionando, tenés mucha falla a nivel de lo que es la gestión, vendés humo con él. Bueno, entonces ese es el momento, porque si no, quedás atrapado precisamente de esa inmensa red de comunicación a través de redes y a través de los medios convencionales, como que, bueno, este es un fenómeno. No, a mí lo que me extraña más es que se haya naturalizado, aparte,
esto que supuestamente en las negociaciones que tienen con los gobernadores amigos, Caputo, Francos, Catalán, le dicen, no se preocupen que no haya presupuesto, porque nosotros vamos a negociar con ustedes y ustedes que son amigos le vamos a dar plata. La cosa es no darle plata a la provincia de Buenos Aires. Y que eso se haya naturalizado como que lo puede hacer el gobierno, o sea, discriminar abiertamente a una provincia por el solo hecho de ser opositora. Y eso parece que los canales amigos, que siempre se rasgaban las vestiduras por la institucionalidad, en esto está bien eso. Hablando de institucionalidad... Disculpame. Y los gobernadores que participan ahí, ¿son o se hacen? Porque la verdad no cumplen nada. No le cumplen nada a los gobernadores. Todavía, yo siempre jodo, Río Negro está esperando la circunvalación de la Choel. No, la rotonda esa mucho no tenía que invertir. Sí, todo este año lo fueron pateando hacia adelante con promesas y ahora que arranca el año electoral los van a apretar con hacerles listas y joderles por ese lado. Es así, mucho palo y poca zanahoria. Le mandamos un saludo a Mariano Martín, que hoy vuelve. Igual te estuve escuchando muy bien, Fer. Bueno, muchas gracias. Decía... para hacer un breve paréntesis y volvemos a lo de las jubilaciones, que me parece que está bueno, pero ya que estamos hablando del Congreso, ¿Ritondo seguirá entusiasmado con el tema ficha limpia o le habrá agarrado un poquito de...? Qué bueno, revelación el fin de semana, ¿no? Ahí hay un tema, porque el PRO era quien llevaba el tema en lo alto y ahora hay que ver si sigue tan entusiasmado, ¿no? Ahora parece más entusiasmado el gobierno que los diputados. Con el tema el gobierno parece entusiasmado con decir, bueno, si quieren que echemos a Cuader, echemos a todos los que tienen causas, ¿no? Sí, dura poco ese contraataque igual me parece, se pinchó rápido. Claro, porque una cosa es cuando tomás a alguien que está con plata que no puede justificar, infraganti, cometiendo un delito, ¿no? Y otros son los que traen causas de muchos años que sabemos manipuladas por la justicia, ¿no? El tema es que la justicia es una sola, digo, no, esa distinción la podemos hacer analíticamente nosotros, pero en los hechos es darle más poder a una justicia corrupta para que decida quién puede ser candidato y quién no. Además, perdón, lo charlamos, voy a hacer la intimidad de contar el chat nuestro. Es morderse la cola el peronismo diciendo cualquiera que tenga una causa abierta lo sacamos. Ni hablar de que al último diputado que sacaron fue por chupar una teta en un Zoom, cosa que no era ningún delito. Claro, y ahí casi fue in limine, ¿no? Que lo echaron. Lo echaron ridículo fue un ese big momento. moment de la pandemia, además, perdón. Fue un gran momento. Nosotros estábamos reunidos justo, no sé si se acuerdan, y lo vimos en vivo. ¿Qué viste en vivo? No, estábamos siguiendo la sesión y teníamos una reunión por Zoom y de repente todos en el Zoom se entraron a reír porque vieron la imagen que creo que estaba hablando Heller encima y se ve la teta y bueno. Y echaron a un diputado por una teta, cosa que me parece una falta de respeto a la democracia tremenda. Porque el pueblo salteño votó a ese diputado y ese diputado no había cometido ninguna infracción más que estar en una situación... Ponele que no estaba laburando en el momento que tenía que estar. ¿No? Para echar. Qué barbaridad que pero todo por una cuestión moral y qué sé yo. Y después, no sé, yo recuerdo un diputado que... Massa estaba muy indignado, ¿no? Estaba Sí, como si hubiera sido... O sea, como si... No había delito. Ahora, el tema es... Y volviendo a ponernos serios con lo de Cuader, ¿no? Esta cuestión... Acuérdense, hasta que no esté condenado y todo eso, yo insisto, sé que me van a putear, pero me rige el principio de inocencia igual que a todos los que están denunciados en causas judiciales. No, ya sé, pero primero que lo agarraron en Paraguay, lo tienen que resolver allá. Y segundo, de verdad, andar poniendo y sacando senadores, yo no creo que sea muy bueno para la democracia. Claro, pues es un tema si el tipo se vuelve a sentar en la banca y sigue siendo senador como si nada. Bueno, si ahora pidió licencia. Ahora pidió licencia. Y se va, no creo que vuelva por bastante tiempo a la Argentina. Por un lado, por la situación procesal, y por otro lado, porque entiendo que se siente más seguro en Paraguay. El tema acá es la audacia del contraataque, ¿no? La audacia del contraataque. ¿Por qué Milei puede plantear el contraataque que plantea? Bueno, porque tiene poco para cuidar de lo propio en el Congreso. Y en definitiva, eso alimenta su narrativa de que es él contra la casta, es él contra la porquería esa que estaba ahí cuando él llegó. Entonces, ahora, porquería de la cual se ha servido. Cuader es un ejemplo de eso, ¿no? Es una porquería, pero le fue útil mientras por lo menos nos expusieron. Ahora, ¿cómo sigue el trámite esta semana?
porque yo coincido con toda la caracterización que hizo de Milei Alfredo, le añadiría este componente de audacia política, que claro, en contraste, estábamos tan mal acostumbrados, pues veníamos, veníamos de un gobierno hiperconservador en términos de toma de decisiones, que esto nos parece un tren supersónico. Hiperconservador es una definición. Claro. Ni tenía definición, me parece. Claro, bueno, por eso. Voy más al extremo. Entonces el tema es así. Ahora Victoria Villarroel tiene que decidir si le hace el favor a Milei y convalida el contraataque o no. ¿Por qué? Porque ella es la que tiene que corroborar, tiene que convocar si se hace o no a la sesión que está pidiendo Unión por la Patria. Sería una sesión extraordinaria. Claro, Unión por la Patria pide una sesión. Sí, no extraordinaria. No es extraordinaria, pues es un tema reglamentario del Senado. Pero teóricamente el Congreso ya no funciona. No hasta que se No, pero ahí es importante explicar la diferencia. Pero el Congreso se puede, en las cámaras se pueden... Hay una diferencia entre lo que son las sesiones en las cuales se discuten dictámenes, que se pueden transformar luego en leyes, y cuando uno de los recintos diputados del Senado se autoconvoca para tratar cuestiones reglamentarias o disciplinarias que tienen que ver con el funcionamiento propio de la Cámara. Ahí no hace falta que haya una sesión en un sentido... Ni ordinaria legal, ni extraordinaria. No, Unión por la Patria planteó 5 días. Entonces, eso lo tiene que de todas formas convocar la presidencia del cuerpo. La presidencia del cuerpo puede convocarla. Podría no hacerlo, aunque estaría incumpliendo con el reglamento, pero no sería la vez que pase, así que ya pasó. Podría volver a incumplir con el reglamento, sin consecuencias además, no tiene gran consecuencia por eso. Ahora, en el medio está este planteo que aparentemente va a hacer el gobierno como contraataque, que es lo que decía Fer, emitir un listado. Dicen que podría incluso formar parte de la cadena nacional de mañana, el listado con los nombres de las personas que en la doctrina Cuéllar podrían ser excluidos del Congreso. Arrancando por Parrilli, que va a enfrentar No, arrancando juicio. por Máximo, no por Parrilli. O por el Máximo, primero en esa lista sería Máximo. O sea, lo cual sería otro ladrillo a la construcción de esa antinomia con Cristina que vienen construyendo ambos hace tiempo. Ahora, el tema es efectivo o no es efectiva? Regalarle al Poder Judicial la decisión de quién puede ser senador o no. Yo en el tema de fondo estoy de acuerdo con vos. La pregunta es si es efectiva o no es efectiva ese contraataque. Buenísimo. Porque ¿qué es lo que busca? Efectivamente es una forma del gobierno de protegerlo a Cuéllar, ¿está claro? O sea, busca cuidarlo a Cuéllar, por lo menos que no renuncie y protegerlo bajo, y lo que hace licencia. Es correr el foco de la noticia, porque el foco de la noticia no es Cuéllar, es que había un diputado que decía una cosa, pasó a hacer otra y de repente empezó a viajar seguido a Paraguay y lo encontraron con un bolso con plata. ¿Tiene que ver esa plata con el hecho de que Cuéllar decía una cosa antes y hizo otra después? Yo creo que sí, pero en todo caso lo que hay que ahondar no es tanto si Cuéllar va a seguir siendo o no senador, sino de dónde salió esa plata, por qué tenía esa plata, qué estaba haciendo con esa plata, y si esa plata es la primera muestra de una corrupción sistémica que este gobierno sabemos que tiene. Ahí lo interesante, por eso yo decía lo de la audacia, porque... Ahora la pelota probablemente pase del lado de Unión por la Patria. Si mañana se difunde una lista con todas las personas que tienen problemas judiciales y que deberían aplicar, a quienes se les debería aplicar la doctrina Cuéllar, de la expulsión sumaria por una sospecha judicial. No, pero ahí la flagrancia me parece que no es un detalle menor. No, está bien. En ese caso. Entras en una discusión de matices. Bueno, si es flagrante sí, pero si no es flagrante no. Pero yo no entiendo, ahora son institucionalistas yo 100%. No, yo sé digamos, institucionalista. Como si fuese, al revés. Los puristas. No, pero estamos haciendo lo mismo que hiciste vos antes, marcando que están destrozando el Estado de Derecho. Pero, ¿quién? No lo destrocen. El peronismo. Si entran en esta lógica de cualquier tipo de acusado lo sacamos del Congreso, están abonando lo mismo que está haciendo Milei, al contrario de lo que vos decías hace un rato, que es denunciarlo. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer con Cuéllar? Digamos, ¿cómo sería la secuencia? El gobierno lo está protegiendo. Ahora, lo está protegiendo con audacia. Eso lo estoy diciendo yo. Pero hay una muestra que tendría que hacer Unión por la Patria. Pero hay una muestra que el tipo hay contrabando. Le agarraron con $200.000 en un viaje, hizo 6 por 2. Bueno, qué sé yo, no sé. Bien. Lo que dice Ari es eso, no está aprobado en términos judiciales. ¿Pero cómo no está aprobado? Si se lo agarraron, se lo vieron, vemos los billetes. En términos judiciales, mirá lo que pasó con Debido, perdón. ¿Con qué?
Este mismo dispositivo político, conocido como hoy Unión por la Patria, en su momento lo permitió la expulsión sumaria de debido en una causa en la que finalmente fue sobreseído. ¿Te das cuenta? Sí, por eso. Bueno, entonces digo, ojo, es muy... Ahí no fue inmediato, se lo expulsó por razones políticas. Política. Es que ahí está el punto. Y lo de Code también se lo expulsó. Es que ahí está el punto. ¿Pero cómo político? ¿Por qué político? Si le agarraron con 200 lucas. Porque la intención de Unión por la Patria es reemplazarlo por alguien que contribuya al bloque. Pero no importa. Pero lo que dice Alfredo creo que es infraganti. No hay algo que hay que demostrar. Claro, lo agarra infraganti. Está ahí. Acá lo que estamos tratando de decir es cuál sería la regla general para echar un Parrilli senador. también fue agarrado infraganti con el caso Memorándum. ¿Es infraganti? ¿Qué cosa infraganti? Es infraganti. Firmaron un memorándum de entendimiento con Irán para condonar a los imputados iraníes. No, pero no es de corrupción. Absolutamente infraganti. Y varios juicios por eso hay que Eso no es la corrupción. Eso no es corrupción. Este delito sí, este delito no. Es que ese es el problema. Si entras en esa, cualquiera entra. No, el tema es que ya estamos en esa. A Dilma Rousseff la echaron porque consiguieron los 2/3 de los votos para echarla. Claro. No había ninguna razón subyacente. Bueno. Ahí el tema es que la vara es alta. Vos tenés que conseguir 2/3 de los votos de una Cámara. Yo creo que si en este momento la Libertad Avanza considera 2/3 de los votos del Senado, empezaría a echar senadores peronistas con o sin razones, con o sin causa de fondo, porque tenés eso. El número. ¿Sí? Con lo cual, ahí hay que encontrar... Digamos, yo entiendo en términos teóricos tu preocupación y coincido con que... Mi preocupación es la que dije en el editorial. Cuéllar no le devuelve los medicamentos a los jubilados. Y la energía que le están poniendo un tema que se tiene que acercar al gobierno, en vez de ponérsela que devuelvan los medicamentos a los jubilados, a mí me preocupa eso. Después, insisto, me preocupa que el peronismo, que debería estar preocupado por los jubilados... Sí. Le meta palazos al edificio democrático igual que se los mete el gobierno. Yo creo que si se logra... No va a devolver los medicamentos. Yo creo que si se logra determinar que la plata que tenía Cuéllar fue un soborno para aprobar la ley de bases, vamos a estar más cerca de devolver los medicamentos. Sí, políticamente vamos a estar más cerca. Ojalá. La verdad que la última vez que pasó esto, José López nunca se supo de dónde sacó la plata. Eso también es cierto. Porque no quisieron avanzar, pero si se sabía que vino de Calcaterra y de Sánchez Córdoba, del Banco Finansur, que era del macrismo. Se sabía eso, se sabe. No, son pruebas. Están las pruebas. Lo que pasa es que si después tenés un dispositivo judicial que eso no le da bola y lo mediático ni lo menciona, pero está claro que vino del macrismo. Esa plata. Y ahora, ahí, pero ¿por qué no quiere venir Cuéllar a Argentina? Porque tiene miedo. ¿De qué? Está amenazado. O se siente amenazado, por lo menos en su entorno dicen que él se siente amenazado. Y debe ser más barato conseguir un fallo judicial en Paraguay que acá. Sí, no sé si le tiene miedo a los fallos judiciales o otra cosa. Bueno, ahí ya me pierdo. Pero hay un tema más que me parece que hay que rescatar de esto y que me sirve de excusa para pasar al siguiente tema, que es... Y ahí encuentro un punto de coincidencia, como dice Adrián, entre la oposición y el oficialismo. Que es que tanto la oposición y el oficialismo creen que si reaccionan de la manera correcta y lo suficientemente rápido en las redes, en los medios, etcétera, etcétera, el caso Cuéllar va a ser un costo político que va a pagar el otro. Y no se dan cuenta de que en realidad el caso Cuéllar es una herida más al enorme... es una herida más al prestigio de la política y de la democracia, o es una bolsa más de arena en la enorme acumulación de hartazgo de la sociedad con toda la política. Porque Cuéllar era peronista y no se puede negar que era peronista porque haya votado la ley de bases, pero votó la ley de bases y no se puede negar eso por el hecho de que fuera peronista. Es decir, esto tiene un potencial de anómico, para tomar otra palabra que usamos muchas veces acá, de que la salida que elija la sociedad, después de hartarse con unos, votar a otros, hartarse con los segundos, votar al más loco del coso y hartarse también con ese, sea más violencia. Y por eso me parece interesante el caso del asesinato del CEO de la principal empresa de seguros de salud de Estados Unidos, que sucedió la semana pasada, en la madrugada, un rato antes de las 7 de la mañana del 4 de diciembre. Este hombre, un tipo apellidado Thompson, estaba por entrar al Hotel Hilton en el centro de Manhattan, una de las zonas más seguras y más de mayor lujo del mundo. Estamos hablando enfrente del Central Park, un lugar realmente muy sofisticado. Y cuando estaba por entrar a este hotel, donde iba a formar parte de la conferencia anual con inversores de su compañía, aparece una persona, vengan a YouTube, si quieren ver, estamos viendo acá el video de la cámara de seguridad, y le pega 3 tiros por la espalda. ¿Por qué se vuelve este caso
atractivo? Bueno, en primer lugar, porque el asesino logra escapar y no parece haber ninguna pista, a pesar de que el hecho fue en pleno centro de Manhattan. Pasaron ya 5 días y todavía no tienen ninguna pista de quién se trata. El tipo pegó los 3 tiros por la espalda, se fue corriendo, a la vuelta del lugar agarró una de estas ecobicis, de esas bicis de alquiler, se metió en el Central Park, salió por otra punta del Central Park, para quienes no conocen es como decir entró a Palermo a la altura de Pacífico y salió a la altura de Retiro, es un parque muy grande. Ahí se tomó un taxi que lo dejó en una estación de colectivo, de micros de media distancia, y le perdieron el rastro. No volvió a salir de esa estación, se supone que se subió un colectivo, pero no saben hacia dónde fue. Este es el primer. No le robó nada. No le robó nada. ¿Cuál es el segundo dato que le da un valor político a esta noticia y que fue lo que hizo que se empezara a viralizar el seguimiento de esta noticia? Bueno, en los casquillos de las balas que se encontraron en la vereda cuando se hizo el tiro, había escritas con marcador indeleble 3 palabras, una en cada bala. Esas 3 palabras son deny, que significa denegar, delay, que significa retrasar, y depose, que significa deponer. Y es una referencia a una frase que es un lugar común en la industria de los seguros de medicina de Estados Unidos, de las estrategias más comunes que tienen las empresas de medicina para negarse a pagar los tratamientos, los reclamos, los medicamentos que piden los pacientes. Allá en Estados Unidos el sistema es distinto que acá. Esto no es una prepaga, porque una prepaga da servicios de salud. Estas empresas solamente se encargan de garantizarte que te van a pagar lo que te coste a vos el servicio que te da otro. Es un seguro. Es un seguro. Y como tal seguro, tienen abogados que se dedican a ver cada caso y ver si lo pueden rechazar. United Healthcare, que es la más importante de estas empresas en Estados Unidos, tiene también la tasa de rechazo más alta de todo el mercado. 1 de cada 3 pedidos que llegaban eran rechazados. Es el doble que el promedio del mercado de salud de Estados Unidos. Y además había habido algunos episodios en los últimos meses como que hay un juicio porque instalaron un sistema de inteligencia artificial que automatizaba las respuestas y se descubrió que tenía un 90% de error. Se cree que esta persona que le disparó o era familiar o él precisamente necesitaba un tratamiento que le había sido negado. Cuando se lo niega, cuando guión de Netflix. Cuando se lo niegan o se lo retrasan, esa familia y ya, digamos, tiene que pagarle a un servicio de salud y no le dan la plata. O se interrumpe el tratamiento y la persona se muere, o lo financian y se endeudan por vida. Otro dato, te va a gustar a vos, Alfredo. En Estados Unidos, 2 de cada 3 quiebras, bancarrotas familiares, no de empresas familiares, son por deudas con el servicio de salud. Esa misma tasa en otros lugares del mundo, Alemania, Francia, España, Argentina, Brasil, no pasa al 2-3%. Del 2-3% al 66%. Claro. Es un drama social realmente masivo. Voy a hacer la referencia cultural de Breaking Bad, que era el profesor de química que se convertía en un narcotraficante porque tenía que pagar un tratamiento de cáncer. Exactamente. O sea, el motivo de la justificación era que tenía que hacer frente a un pago ridículo por el tratamiento. Ahora, hasta acá el caso policial. ¿Qué fue lo interesante? Que a partir de este caso en las redes sociales no pasó lo que suele pasar con otros casos de terrorismo doméstico, en los cuales hay repudio, la gente dice, bueno, mis condolencias, mis pensamientos con la familia. No, la gente se puso del lado del asesino. Y del lado del que están, me parece. Porque justamente se sienten exactamente de ese lado. Y esto es algo, tenemos unas placas para repasarlo, porque los medios de comunicación norteamericanos les llamó mucho la atención. Esto, por ejemplo, es el Washington Post. El dueño del Washington Post es Jeff Bezos, la segunda persona más rica del mundo. Que dice, el CEO de una compañía de seguros fue asesinado. ¿Por qué la gente está celebrando? Eso se pregunta el Washington Post. Pasemos a la siguiente. Esto es la BBC. El asesinato de un CEO de seguros revela un odio hirviente al sistema de salud en Estados Unidos. Vamos con otro, para que vean que esto es generalizado, no es que un medio se hizo esa pregunta. ¿Un hombre fue asesinado a sangre fría y ustedes están riendo? Se pregunta el New Yorker. Y por último, el New York Times también hoy diciendo, algunos en las redes sociales ven al sospechoso de asesinar al CEO como un héroe popular. Y de hecho aparecieron muy rápidamente pintadas, por ejemplo, en distintos lugares de Estados Unidos, con estas 3 palabras, delay, deny and depose, que eran las palabras que estaban en las balas, la foto o un retrato
del asesino, que hasta tuvo tiempo de dejar una mochila con billetes de Monopoly para distraer las pistas de los policías. Realmente es muy pintoresco. Y si vemos la siguiente foto, que es el plano gigante de todo el graffiti ese, que dice matar fucking, o sea, CEOs de mierda, ¿sí? Para hacer una traducción grande. También hay remeras, hay de hicieron todo. un encuentro, ¿no? En el Central Park. Con eso iba a terminar mi columna. Pero no mejoró nada con la reforma de salud de Obama. No, fue un fracaso y en parte se llegó a esto a partir de eso. El sistema de salud de Estados Unidos de los peores del mundo, no solo por la falta de provisión pública, sino de los más caros. Más caros, los más excluyentes. Bueno, otra nota de colores, que este fin de semana las autoridades de Nueva York salieron a ofrecer $50.000 de recompensa para el que diera un dato del asesino. Y en las redes la gente decía, con $50.000 no puedo ni llamar a la ambulancia. Pero vamos a ver por último, en un parque, en el Parque Madison en Nueva York, este fin de semana se armó un encuentro de gente que se disfrazó del asesino para homenajearlo, un concurso de imitadores, que como bien decían, podía estar el asesino ahí mismo y nadie se hubiera dado cuenta. Pero que en este video es muy gracioso porque se ve que una de las reporteras que le habían mandado a cubrir dijo, che, si yo me pongo también la capucha y la bufanda, puedo sumarme. Dale, vení, sumate. Y le terminan dando la bienvenida a la reportera para que se suba. A ver, me hizo recordar la película de Joker. Bueno, hay un poco de eso. Y te lo traje. Hay un poco de eso. Y más allá de las bromas y de lo pintoresco del caso, yo lo estoy siguiendo hora a hora. Y cada hora que pasa y no lo agarran, yo me pongo contento. No, está mal eso. Está mal, pero no tan mal. Claro. Pero lo traigo un poco acá a lo que pasa con los jubilados que están en una situación muy similar a la de los pacientes de estas aseguradoras cuando le dicen que no van a poder seguir sus tratamientos. Y algo que acá comentamos siempre, que es cuando el sistema legal te va clausurando todas las ventanas, todas las puertas que tenés para expresarte, para protestar, para generar algún tipo de cambio a partir de acciones legales, la gente no se queda en la casa, toma otro tipo de medidas. Si a vos te prohíben hacer huelgas, bueno, en la época en la que estaban prohibidas las huelgas, en general esos problemas terminaban con la fábrica prendida a fuego. Entonces, hay que empezar a pensar desde la oposición, desde quienes no queremos un sistema como el que quieren Trump, Milei y demás, que es exactamente este. ¿Qué le podemos ofrecer a esta gente? Porque simplemente buenas intenciones, simplemente decir, bueno, no vas a perder nada de lo que tenés, ya no alcanza. Hay gente que está muy desesperada y que necesita respuestas drásticas, tan drásticas que si no, salen a matar y la gente después lo celebra. Me parece que es muy significativo. A mí me llevó directamente al caso del jubilado en el PAMI de Córdoba, dispuesto a prenderse fuego porque justamente no veía otra salida, mucho más autodestructivo, obviamente, pero creo que va en sintonía con la desesperación de no poder con el sistema, o sea, no poder con los pasos a seguir y decir, bueno, ¿qué hago ante esto? Por ahí, como es justamente un sistema privado, queda más en claro quién es el responsable, que era este CEO en particular, que igual no es este CEO en particular, porque mañana asume otro CEO y va a tener la misma política. Pero bueno, creo que también la efusión popular tiene que ver con que esa noche varios CEOs durmieron con miedo y eso se siente un poco como una resistencia. Ese es el asunto. A mí lo que más me interesó de toda esta historia es la reacción de los medios que están hoy en propiedad de CEOs. O sea, hoy los de multimillonarios, no de CEO, sino de lo que acá se caracteriza como CEO. Digamos, claro, acá se caracteriza como CEO en realidad a personas multimillonarias, se los denominó así porque es la forma en la que se la difundió como concepto más que como identidad. Y yo me acordé, como soy un poquito más añoso, me acordé de otro episodio, a mí me remitió a otro episodio, que fue un Mariano Grondona muy preocupado en su programa de televisión, agosto-septiembre del 2001, muy preocupado. Ahí estaba varios de los que hoy son funcionarios, estaba Serenelini, que creo que era su partener de entonces, no sé si estaba Novarecio también. Y su preocupación la describió de la siguiente manera: algo hay que hacer con los pobres, dijo Grondona, porque si no, lo que va a pasar es que los muros de los countries no van a alcanzar para detenerlos. Van a saltar los muros, o si no van a secuestrar un helicóptero. Dijo esto Grondona al aire, van a secuestrar un helicóptero y van a entrar en helicóptero a los countries. Entonces tenemos que hacer algo con los pobres.
Y alguien de los que estaba ahí decía, bueno, pero no se los puede matar a todos. No, claro, naturalmente, son muchos. Y cada vez son más, producto de las políticas que ahí se defendían. Entonces dice, no, insisto, no me acuerdo quién fue que dijo, y quizá haya que incorporarlos a la sociedad. Pero eso sale plata. Bueno, y todos se quedaron callados, echaron como, del estudio. epa, ¿qué está pasando acá? Una epifanía. Bueno, pocos meses después pasó lo que 2001, todos conocemos, una pueblada. Ahora, yo siempre recuerdo aquel programa y aquel episodio de Grondona, porque un poco lo que vos decías, ¿no? El fin de semana muchas personas, muchos multimillonarios, se fueron a dormir con miedo de ser víctimas de, en este caso, una persona enojada. Y lo que reflejaron los medios de esos multimillonarios es justamente ese temor. Che, ¿cómo es que se están riendo de que alguien mató a otro? Estábamos protegidos por el sentido común. A uno de los nuestros, además. No solamente, claro, pero no lo dicen así. Dicen, no, nosotros somos seres humanos. Claro, no nos pueden matar. No nos pueden matar. No habíamos caído en la cuenta de que eso estaba mal. Se viralizó una placa que mostraba un tuit de hace un tiempo de Elon Musk, que es él, sí, digo, famosamente la cara más visible de ese colectivo, que hace un tiempo ponía que empiece la guerra civil en un tuit, y que la semana pasada, a partir de este episodio, publicó otro tuit diciendo, che chicos, asesinar a un CEO por la espalda no es basado. Era un chiste, ¿eh? No se lo ¿no tomen era en serio. real? No, era un chiste el tuit anterior. Era un chiste lo de la guerra civil. No estamos preparados. No, por eso. Y vos decías lo del miedo. Hay dos datitos de este fin de semana. Uno es que las páginas corporativas de estas grandes empresas empezaron a borrar dentro de sus webs la página donde están las caras, los nombres y los datos de los CEOs. Es fácil encontrarlo igual, Internet no se borra nada. ¿Te das cuenta que no piensan en resolver el problema? ¿Cómo estaba caminando solo a la madrugada? Porque estaba en una de las cuadras más seguras del mundo, ¿no? Es una conferencia. Había salido del hotel donde estaba parando y había ido a otro hotel, a una cuadra en el centro de Nueva York, va caminando a participar de la conferencia. Es común en esa zona ver gente muy poderosa. Lo tomamos como un tema de seguridad y no como un conflicto social. Y eso es lo más triste de todo. Nosotros también naturalizamos ese enfoque. No, es parte de una conflictividad social creciente que cada vez genera más mano dura, más políticas violentas con violencia institucional, violencia de Estado o violencia privada parainstitucional que también se está expandiendo, cuando en realidad el problema es la exclusión. Es mucho más simple y más complejo, digamos. El problema de la exclusión es que hay poquitos que tienen muchísimo y muchos que no tienen nada, producto del accionar de esos poquitos. En tanto no se dé vuelta la taba, perdón por la... Ni siquiera es una proclama socialista lo que estoy haciendo, es casi de sentido común. Mientras no se dé vuelta esa taba, solo va a empeorar. No hay mucho misterio. Pasó la historia. El último G20, Lula puso esta discusión sobre el tapete y Milei fue uno de los que estaba en contra, ¿no? Porque Milei cree que existirá algo denominado derrame, que no se verificó nunca. Lo que sí se verificó es que, bueno, la cooptación de renta en pocas manos lo que provoca es más desigualdad, más enojo social, eventualmente más revolución. Y en algún momento los recursos del Estado para apagar esa revolución se terminan o son insuficientes. Eso, digo, pasó en el Mayo francés, pasó... No estoy diciendo que... No. Pasa, es algo que pasa. Por supuesto, los muertos los ponen en general los más pobres, ¿eh? Los ricos pueden poner uno. Y por ese uno hay un montón de muertos pobres. Por eso, visto desde el lugar que a mí me gusta mirar las cosas, que es desde el pie... Me preocupa mucho más la reacción de los ricos frente al desafío de los pobres. Claro. No, y que en este caso, efectivamente, la víctima es el CEO, efectivamente. Pero yo cuando lo llevaba al caso del PAMI, pienso, bueno, todos los trabajadores que tienen que enfrentar esta situación terrible de una decisión que les excede, que está por encima y que termina siendo esos momentos donde, bueno, el culpable, el que está detrás de esa escena, nunca toma responsabilidad de eso y termina siendo esta guerra de pobres contra pobres, trabajadores contra trabajadores. Y en este caso, un tipo que es el CEO de una compañía que mató tanta gente,
directa o indirectamente, porque no les dio el dinero para los tratamientos, porque gente tuvo que morir en sus casas y demás cuestiones terribles y urgentes, bueno, se siente un poco un gustito a justicia social. Sí, sin duda Perdón que sí. si no es políticamente correcto, pero se siente así. Sin duda, si hubiera entrado un tirador a una oficina y hubiera matado al recepcionista, no hubiera tenido esta repercusión. Che, hablemos un poco de economía. Quiero arrancar con Alfredo para hacer un balance que nos deja este año de Milei y después ir a la actualidad, a la coyuntura, con unos datos frescos que nos trae Cande. Pero te paso la bocha a vos, Alfredo, y contanos un poco qué balance haces de este año de Milei. ¿Pero vas a hablar de fútbol antes, no? Mañana. Vos, no, hoy ¿cómo no mufaste? Lo único que me acordé fue de vos. Pero la camiseta. Lo único que mufaste. Igual seguimos siendo campeones de la Sudamericana. Ustedes están todavía penando a ver si entra a la Libertadores. Qué malo que es, ¿te das cuenta? Pero escúchame, yo estaba esperando todos los lunes el comentario deportivo. Primero mofó Huracán y ahora mofó a Racing. Muy bien, acá tenemos. Tengo un testigo. Ojo que Huracán está ahí, ¿eh? ¿A quién querés mufar? ¿Talleres o Vélez? Dale, decilo. Nos da lo mismo, Talleres o Vélez, cualquiera de los dos no sirve. Te sirve para atrás. Te sirve para atrás. Mañana, un año de Milei en la Casa Rosada. Seguramente van a hacer todo un programa especial. Va a haber cadena nacional, como contó a la noche. Sí. Pero a la mañana van a hacer un programa especial. Seguro. Un año de Milei. Ah, nosotros. Sí, pensé que Milei iba a hacer un programa especial. Me adelanto. Dije, se va con Yuyito, algo, no sé. Me adelanto, pero específicamente sobre el año económico, de Milei. Porque a mí me parece fabuloso, pero ¿sabes qué? Vamos primero, antes de entrar a mi definición, esta producción cómo trabaja, Sí. El Tano Gentili, cómo los hace trabajar a todos, a Juanpa, a todos. Hizo un compilado, ellos pusieron el título, no yo. El título es La zaraza económica de Milei y Caputo. ¿De pobreza acorde a las estimaciones de Martín González Rosada? ¿Cuánto? 46. Vos te das cuenta, la bajamos 11 puntos. ¿Bajaste la pobreza 11 puntos? Bajamos la pobreza en 9 meses en 11 puntos. No sufrimos en actividad, no sufrimos en empleo. Los salarios reales están por encima de lo que teníamos cuando asumimos. El salario le gana la inflación, le está ganando el salario de la inflación. Le está ganando fuertemente. Si mirás ya le ganó los últimos 6 meses los salarios privados, probablemente octubre sea el 7º. Se logró hacer, como dice el presidente, todo lo que hemos hecho, toda esta normalización macroeconómica, sin haber afectado salarios y sin haber afectado la actividad económica. Tenés una recuperación tanto en las jubilaciones como en los salarios reales. La economía empezó a recuperar. Hoy ya se empiezan a ver los frutos. ¿Sabe cuál fue el único gobierno que bajó la deuda verdaderamente en los últimos 40 años? Nosotros ya bajamos 20.000 millones de dólares de deuda. ¿Qué me cuenta? En un mes logramos el milagro del déficit cero y en 7 meses logramos el milagro de terminar con el cuasi fiscal. Vaya que hay gestión, señores. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? La aceptación del cuento de Milei y Caputo es impresionante. Porque, y tan impresionante que resulta escandalosa aceptar el cuento de la evolución de la economía y de los principales indicadores económicos de Milei. Y digo que es escandalosa para empresarios, financistas, analistas, economistas de la City. Porque si uno, y ahora voy a hacerlo muy rápido, se precisa cada uno del comportamiento de estos indicadores claves mencionados por Milei, la verdad es una ficción lo que dice el oficialismo. Primero, el saldo del primer año de la economía de Milei es una impresionante transferencia regresiva de los ingresos a partir de la mega devaluación. Una gigantesca burbuja especulativa que permite mantener estable el tipo de cambio y los dólares financieros paralelos bajando, lo que explica como principal ancla antiinflacionaria el mercado cambiario y la depresión de los salarios y por consiguiente la caída del consumo, y el inicio de una destrucción acelerada del entramado productivo, social y laboral. Esto es el saldo del primer año.
El resto, la verdad, es una ficción avalada, vuelvo a repetir, por toda esa red que es impactante. Porque uno puede decir, bueno, hablan del superávit fiscal, ¿no? Y el superávit fiscal, el primario, la verdad que está dibujado. No le pagan las deudas a los constructores, tienen un ajuste extraordinario sobre cuentas que es insostenible pensar que no va a haber obra pública, que todas las rutas van a estar destruidas, que a los jubilados no les va a aumentar pese a que hay una fórmula de actualización. Es pensar que es una recesión y una depresión económica, pero como hay una aceptación del dibujo del superávit fiscal primario, ¿por qué? Porque está en función a poder mantener el negocio de la especulación financiera, de las expectativas de los financistas. Después, el superávit fiscal financiero, que lo mencionan una y otra vez, es porque no contabilizan los intereses de los nuevos bonos que emitieron, por ejemplo, lo de las LECAP. La consultora de Manuel Álvarez Agis, como otra, calculan que representa el 1,8% del Producto Interno Bruto, los intereses no contabilizados en las cuentas fiscales. Menciona el tema de la deuda. Que la deuda disminuyó. Datos oficiales de la Secretaría de Finanzas muestra que la deuda equivalente en dólares, subió poco más de 95.000 millones de dólares, un 25% de incremento de la deuda. Y salen y dicen, bajamos la deuda. La tasa de inflación, cierto, bajó, y si uno puede decir, bueno, si mantiene la tendencia a la baja, pero ¿por qué no muestran la tasa de inflación real? La tasa de inflación real es actualizada. Como acá mencionamos en más de una oportunidad, la tasa de inflación está en base a la encuesta nacional de gastos de hogares del 2004-2005. Está la nueva encuesta ya realizada, 2017-2018, y ya está el índice de precio al consumidor, el nuevo, que pondera diferente los servicios públicos. Por ejemplo, aumentaron mucho los servicios públicos, como está ponderado por el del 2004-2005, lo tenés muy bajo. Bueno, sería más alta. Es cierto, la tendencia baja de la inflación, pero ¿por qué? Porque ya te mencioné que es por la burbuja especulativa que llevó a la estabilidad del mercado de cambio y por la recesión. Entonces, ahí es, si la tasa de inflación real o actualizada, ¿qué te llevaría? Que los salarios que no se recuperaron desde el punto que partió en fines de noviembre, comienzo de diciembre, todavía estarían bajando mucho más. Entonces ahí se les cae ese relato liberal libertario. La expansión monetaria, el Banco Central, Bausili, Caputo, Milei diciendo no hubo expansión monetaria. Vas a los datos del Banco Central y ves que hubo una expansión monetaria. Además, desde noviembre, ahora, casi al 3 de diciembre, casi de 20 billones de dólares, desde el momento que dijeron que no iba a haber emisión monetaria, o sea, a partir de julio, aumentó 6 billones de pesos. Yo no digo que por ahí, si eso está bien o está mal, porque en realidad tenés que hacer expansión monetaria para tratar de salir de la recesión. La cuestión es, el relato liberal libertario es mentira. Esto es un punto central. Aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, aumentó el desempleo. Es difícil decir el primer año de la economía de Milei y evaluarlo como que fue algo positivo. Porque incluso esos datos que se toman como positivos es a partir de una destrucción fenomenal, a partir de una burbuja especulativa y a partir de una recesión. El primer año de la economía de Milei, si uno tiene que hacer en unas pocas palabras, el saldo es pésimo. Ahí lo tenemos. Pésimo entonces el saldo para el primer año de Milei, con además números para justificarlo. Coincido,
sabiendo mucho menos el tema, para hacerle un puente, porque no lo mencioné, es a nivel también de la actividad económica, ¿no? Claro. Los últimos datos, Cande, vinculados con industria y construcción, que uno le puede agregar consumo y comercio, dieron negativo, pero no solamente negativo interanual, sino el negativo intermensual, que es toda la red de difusión liberal libertaria, siempre dicen, y pensemos los meses anteriores, cómo es que la tendencia está rebotando. Sí. Y los últimos datos dieron negativos. Justamente hay que entender que el gobierno está muy obsesionado con hablar de una recuperación económica, y una recuperación económica necesita un motor de recuperación. ¿Cuáles van a ser los sectores que efectivamente van a impulsar esa recuperación? Y eso es lo que todavía no se encuentra. Yo traje, más allá de los datos de octubre que recién repasaba Alfredo, pensaba también en las caídas minoristas ya de noviembre. Para eso tenemos la placa 4, esta caída en las ventas minoristas de noviembre que retrata CAME, y que habla justamente de un consumo. Se vio también en lo que tiene que ver con el consumo masivo en supermercados, en automayoristas, en los consumos más populares que hacen al mercado interno. En este caso hablamos de distintos sectores, porque también se involucra lo textil, la indumentaria, la perfumería, la farmacia, y ahí es interesante porque nosotros veníamos de un octubre que había dado cierta mejora en la comparación interanual, ¿no? Entonces había una idea en el gobierno de decir, bueno, ya podemos hablar de una recuperación, ya podemos hablar de números positivos y de un mercado interno que se está recomponiendo. Bueno, en realidad cuando uno empieza a llegar a los pisos de la recesión económica, empieza a ver este fenómeno de serrucho, le decimos, ¿no? Porque una vez que estás en el piso, no es que es la pulsión de muerte que queda así en cero, sino que, bueno, probablemente algún mes vayas un poquito por arriba, otro mes vuelvas a bajar y así sucesivamente, y eso es lo que se ve en esas ventas minoristas. Y ahí a mí me importa especialmente ver esta conexión entre obviamente las ventas y los puestos de trabajo, o sea, cuando esta caída en las ventas empieza a repercutir en la cantidad de puestos de trabajo, en el desempleo, y ahí tenemos en la placa 3. Sí, antes de meternos en la placa también agregar un detalle que es los serruchos estos en los cuales un mes subís, otro bajás, un mes subís, otro bajás. Los serruchos de la motosierra. Cuando uno se aleja, hace un zoom para afuera, también a veces tienen tendencia. Claro. Digo, si todos los meses sube 1 y al mes siguiente baja 0,8 y al otro sube 1, baja 0,8, a la larga muy lentamente se recupera. Y si es al revés, seguís cayendo. Claro. Y la verdad es que este serrucho no es un serrucho que muestre ni siquiera una recuperación en el larguísimo plazo, sino que parece estancado o hasta cayendo un poquito. Sí, yo creo que por justamente el programa económico de este gobierno también hay que diferenciar mucho entre sectores, ¿no? Porque hay una cuestión muy heterogénea entre sectores que se linkean más con sectores exportadores y los sectores de minería, petróleo, claro, hidrocarburos y el agro, y los sectores más dedicados al mercado interno, donde ahí vemos efectivamente esa tendencia a la baja que se ve en el consumo masivo más que nada. Bueno, vamos a lo de empleo, perdón por el paréntesis. No, está buenísimo porque obviamente que es la película que estamos viendo o poniéndole número. Acá me pregunta justamente si las empresas tuvieron dificultades para el pago de salarios. O sea, si una empresa tuvo o no una dificultad para hacer frente a el pago de los salarios del personal. Y en el caso de textil e indumentaria y alimentos y bebidas, o sea, en estos dos sectores, casi 1 de cada 5 dijo que sí, que tenía dificultades en el pago de los salarios, que es curioso que no son los sectores más perjudicados en términos del informe, del resto del informe. Los sectores más perjudicados son farmacia y perfumería, que tienen menos problemas para el pago de salarios, pero la justificación de esto es que textil e indumentaria, alimentos y bebidas concentran más mano de obra. Son más mano de obra intensivos que farmacia y perfumería. Así que eso puede explicar por qué tienen tanta dificultad para el pago de salarios, pero que efectivamente una decisión ante achicar el personal tiene que ver con, bueno, no poder hacer frente a el pago justamente de esas remuneraciones. Y después hay otra parte que por ahí es más política de este informe de la CAME, así que lo traigo acá a la mesa, que tiene que ver con, bueno, ¿qué es lo que
que pide el sector, o sea, qué es lo que piden las pequeñas y medianas empresas, que lo tenemos en la placa 1, y vemos que lo que piden principalmente, y quienes no estén en YouTube y no puedan ver el gráfico, hay una barra que excede, pero por muy amplia mayoría, al resto de los motivos. Lo que piden es una reducción de impuestos. Y en esa reducción de impuestos le gana el 66% por encima de un estímulo a la demanda interna, que podría decir, bueno, ¿qué es lo que...? Le gana todas las demás respuestas, duplica todas las demás respuestas juntas. Sí, es una buena comparación. 2 tercios quieren reducción de impuestos, otro tercio se distribuye entre todas las otras respuestas. Exacto. Y entre todas las otras son estímulo de la demanda interna, simplificación burocrática, incentivos para la contratación de personal, modificar el esquema laboral, otros. Ahora, esto es la pregunta de qué medidas debería implementar el gobierno en el corto plazo para las pymes. Cuando uno le pregunta cuál es el principal obstáculo, que lo tenemos en la placa 2, bueno, cuando pasamos al principal obstáculo que tienen las pequeñas y las medianas empresas, vemos que gana por mayoría la falta de ventas, ¿no? Que no se soluciona bajando impuestos. Que no se soluciona bajando impuestos y que en todo caso entraría en el motivo anterior de estímulo a la demanda interna, que son efectivamente quienes compran los productos de las pequeñas y medianas empresas, que es lo que hace a este mercado interno. Entonces es interesante porque es casi el mismo número, ¿no? O sea, el 50,6% dice, no, a mí lo que me falta es ventas, y sin embargo lo que le pido al gobierno es reducir los impuestos. Hay algo en esa contradicción, yo lo vengo siguiendo estos informes, y me llama mucho la atención porque decir, bueno, hay una buena caracterización, la conclusión es como que no, te quedaste tecleando. Tiene un problema ideológico serio. Hay que dar esa batalla cultural, me parece. Y tiene un problema en general, el sistema empresario argentino, pyme, mediano. No, tiene un problema grande. de ventas, eso lo ven, lo No, identifican. pero está bien, pero la idea de que se va a resolver pagando menos impuestos, un problema de ventas, es un problema ideológico que es pensar como si fuesen Roca siendo un kiosquero de la esquina. Tienen un problema serio, muy serio, pero bueno, ya lo hemos discutido muchas veces. Sí, no, eso como la parte más política en términos de, bueno, que ven como problemas y qué soluciones plantean ante eso. Muy bien, gracias, Cande. Che, sé que este fin de semana fue duro para Alfredo. Fue un fin de semana complicado. Qué bueno. Son malos. Yo cuando mi equipo pierde la paso mal. ¿Vos no te pasa lo mismo? Sí, yo igual te voy a decir, salí de ahí porque yo me metí a hablar de fútbol y me recordaron que hoy es 9-12. Me recordaron todos, salieron a recordar. Yo me quedé callado. Que es del partido que no se jugó. La final que no se jugó. No, pero lo decía como algo, quiero tener un gesto de cariño hacia vos. Algunos que gritaban 9-12, 9-12. Sí, por eso. ¿Qué habrá pasado en 9-12? No, pero usted que sabe el partido todo. que no se jugó, te lo cuento. Sí, un partido que se Alfredo, te quería hacer un gesto cariñoso. A ver, a vos te gusta ver el zapping, ver la Nación Más y todo eso. Te quería hacer un gesto cariñoso y vos me tirás la final esa por la cabeza. Ah, cierto, vos sos malo. Sí. ¿Con qué arrancamos, Tano, el zapping? Vamos con el 1. Tuvo Fátima en lo de Mirta. No. Y Mirta sabemos que hace preguntas a veces un poco picantes a los ex. Y habló del tema. Veamos. Bien. Vinimos los dos solos, que yo estuve sentada acá, sí, estábamos de Y novios. cuando se fueron, que salieron caminando por acá, el presidente dijo, uy, esta señora hace cada pregunta. Cree que no lo escuché perfecto. Uy, esta señora hace cada pregunta. Pero la pasamos muy bien ese día, la pasamos muy bien y fue un programa que la gente todavía me lo nombra en la calle. La gente me dice, ¿qué programa que fue ese? Además midió, bueno, muchísimo, fue un récord y lo levantaron de todos lados. ¿Te molesta o no te molesta o te gusta que te sigan haciéndote acordar a Milei? Es que es parte de mi vida, es parte de mi pasado, es parte de mi vida, me parece fantástico. O sea, yo todo lo que viví en mi vida lo viví de corazón, lo volvería a hacer, lo que siento, yo me manejo con el corazón. No soy muy racional, soy más emocional. Entonces me manejo con el corazón y nunca uno tiene que arrepentirse de nada. Si la pasé bárbaro, la pasé súper. ¿Y que te reemplazaran tan rápido? ¿Reemplazar? Te reemplazaron tan rápido, digo. Voy a tomar un traguito de agua. Voy a tomar un traguito de champagne, porque esto es que dije... El primer pum pum de la noche. Tomamos un vino. Eso no es agua. No, te voy a decir algo. Todos tomaron vino. Ustedes llegamos al primer plato, Mirta, ya el primer pum pum. El doctor está tomando ahora. Pum pum pum. Te dejo comer, querida. No, yo creo que nada, la vida continúa. La vida continúa. Sí, nadie remona, está muy buena. Está radiante Fátima ahora, le hizo bien. Se la ve mejor, ¿no? Sí, mejor. Pero Mirta diciendo,
que te hayan reemplazado. No, reemplazo es durísimo. Reemplazo es... Bueno, que pareciera que está hablando más de una relación contractual que de una relación sentimental. Tan ¿cierto? rápido. ¿Con qué vamos ahora? Un video de un empresario de Mar del Plata. Vamos a ver. Muchos videitos de argentinos hablando bien de Brasil, haciéndole publicidad que está más barato. ¿Qué comparan una sombrillita con una reposera de caño contra la infraestructura que ofrecemos en nuestro país, con los servicios que ofrecemos? ¿Se ponen contentos que es más barato eso? Sin baño. Porque te pregunto, ¿a dónde cagás en Brasil? No tienen baños, muchachos, no tienen hospital, no tienen infraestructura, no tienen servicios. Menú, 8.000 pesos, hay un video, feijoada. Guiso de poroto con 40 grados. ¿Por qué no venís a comer polenta acá a Mar del Plata? Por favor, se les nota mucho que no son argentinos ni quieren a nuestro país. La costa atlántica tiene de todo para todos. Para todos los bolsillos. Si te parece caro un lugar, movete y buscá porque hay de todo. Hay lugares que están regalados, con servicios para toda la familia y abiertos 3, 4 meses. Así que primero Argentina, primero nosotros. Esta temporada la vamos a romper. Un beso grande a los que están en Brasil. Quédense allá. Se ve mucha gente atrás, ¿no? Estaba llenísima la playa cuando lo filmó. Qué fuerza que le pone, qué fuerza que le pone. Yo entiendo el discurso igual. Pero vos sabés lo que sale cada una de esas carpas. Sí, ya sé, pero entiendo la idea de, bueno, chicos, basta con Brasil. El problema es que la macroeconomía no lo ayuda, no lo ayuda el tipo de cambio, pero bueno, ¿qué va a hacer? Y el clima ayuda para comer polenta en la costa, ¿eh? Sí, no, y también hay no, la noche una polenta, un guiso de lenteja. Hay viento, claro. La noche hace fresco en la costa. Claro, como decimos siempre también de los empresarios textiles y demás, hay que ayudar. Cuando te sale alquilar una carpa, lo mismo que en otro lado te alquilás 2 ambientes y se hace difícil. La verdad, los precios de las carpas en la costa atlántica son abusivos. Ahí muchas el veces. señor decía una cosa que es importante tener en cuenta. La temporada en la costa dura 3-4 meses, en Brasil suele durar todo el año. Claro, no, pero eso es una diferencia bastante importante. Una cosa es invertir y tratar de tener una renta en muy poco tiempo, porque vos la inversión la tenés que recuperar en ese periodo de tiempo. Y otra cosa es una opción de vida, que es lo que pasa en muchas playas de Brasil, que hay gente que se pone el chiringuito ahí porque vive ahí y labura de eso todo el año. Eso te cambia mucho la ecuación económica. Pero dice cosas que son ciertas. Digamos, por supuesto. Brasil, digamos, no hay carpa. Lo de la polenta es cierto. No, pero no hay carpa porque son menos ventosas las playas. Perdonen, lo más importante, dijo el tema del baño. Es relevante. ¿Ustedes fueron a la playa de Brasil? Sí, yo me acordé. A ver, digan, ¿qué hacen? Me acordé de una canción de Calamaro. Me tiro al mar profundo. Una canción de Calamaro. Salgamos de acá, por favor. Majul y Fantino la están viendo. La están empezando a ver. Al periodismo clásico nos odian. Nos odian. Pero no acá en el mundo, nos odian, nos detestan. Sí, a los periodistas del periodismo, lo que representamos nosotros. Hace 100 años que nosotros definimos lo que las cosas son. ¿Sabes lo que es eso? Ale, pero yo me siento cómodo con la comunicación horizontal, ¿eh? ¿Vos no te sentís cómodo? Recontra cómodo. Y yo me pongo en primera del plural para decirte nos odian, porque hay que trabajar con eso. Ahí está perfecto, tenemos que salir de esa cosa. Yo me hago cargo de cuando él... Puede ser que algún día yo diga algo que no le guste y me rompa en pedazos. Bueno, yo lo hago, habitualmente. Sí, y me rompa en pedazos. Yo lo hago habitualmente. La casa es como que canta en el baño, ¿no? Como que canta en la ducha. O quizás en Olivos cuando van a ver ópera, ¿no? Ahí le dice todo lo que le tiene que decir. Después con Fue la cámara. increíble. Yo vi un rato de la entrevista porque Fantino era un poco, actuaba como como vocero del gobierno. Era raro. Él le preguntaba Majul cosas del gobierno, de cómo piensa Milei, y Fantino respondía desde ese lugar. Es interesante porque en un momento Fantino dijo, yo voy por la calle y no me putean. Eso significa que al gobierno le está yendo bien. Claro. Porque a mí me identifican con el gobierno y entonces me tendrían que putear. Pero en algún punto es una forma de asumir también un rol. Yo eso lo banco. No banco lo de Majul, que se hace el periodista independiente, incluso se autopercibe independiente, claro, ante la evidencia contraria. Pero lo de Fantino me parece que está bien. Si él se considera parte de un dispositivo de comunicación oficial, y que lo diga, me parece que tiene algún valor. El problema es lo otro, ¿no? Que son los que van a veletear cuando esto, como bien dice Alfredo, porque esto no tiene ningún... no es sustentable. Entonces en algún momento esto se va a desmoronar. Cuando se desmorone,
van a veletear. A ver, lo viene haciendo. Van a hacerse los desentendidos, como siempre. Me acuerdo cuando Fantino grabó el remake esa de la peli, ¿no? Con Vidal. ¿Cuál era la peli? ¿Cuál? La de la de los dos que se conocen en el aeropuerto, la de Linklater. Bueno, se me fue. Es toda una saga de una película romántica y antes del amanecer, ahí está. Y que Fantino con Vidal hicieron toda una larga publinota copiando un poco la estética de esa película. Al que se le ocurrió eso le deben haber dado un buen premio. Pero sí. Maravilloso. Che, hay cosas que pasan una vez por año, ¿no? La gente se junta a comer viteltoné una vez por año. Bueno, y una vez por año cae un gringo a decir que en la Argentina somos racistas porque no ven negros por la calle. Hay que volver a explicarles todo de nuevo. Veámoslo. Pasé una semana en Argentina y no vi ni una sola persona negra, dice. No caminando por las calles de Buenos Aires, no en los restaurantes, en ningún lado. La gente es piola. Pero ¿dónde están los negros? Bueno, hay que explicarles que Argentina abolió la esclavitud medio siglo antes que Estados Unidos. Que en Estados Unidos, si vos sos tataranieto de un polaco, te siguen diciendo polaco, y acá la mezcla entre las distintas colectividades se dio de forma muchísimo más armónica, y por eso se fueron esas identidades diluyendo, incluso las que implican algún rasgo físico. Se calcula que aproximadamente entre un cuarto y un tercio de la población argentina tiene algún antepasado negro. O te dicen gringo si sos blanco. También te dicen gringo si sos blanco. Y te dicen negro si tenés la piel más morocha, aunque él no considere que esos son negros. No, a mí... Porque hay racismo también en Argentina, no es que somos el paraíso. Hay mucho racismo en relación a lo marrón más que a lo negro. Pero hay algo para mí que rescato, que es que fue bien tratado, que es lo importante, que se sintió bien. Y está bien. Eso es lo más importante, que pueda pasear tranquilo, porque eso habla bien de nuestro país, es todo lo que queremos hacer. Absolutamente. Vamos a cerrar con dos joyitas y después vamos a ir con Adrián, que nos tiene para contar datas sobre el flamante titular de la ex AFIP. Pero primero vamos a ver un video de esta nueva figura que no sé por qué empezó a existir. No tiene ningún tipo de justificación, pero que es este director de cine, Diego Recalde, que viene a explicarnos cómo es el mundo. Hay que prestarle mucha atención porque sabe mucho, evidentemente. No hay tanta zozobra económica, ¿no?, como otros años sí hubo. Y otra cosa que me encanta es esto, mirá. Inglaterra, Francia y Estados Unidos provocaron la revolución política más grande de Occidente cuando aportaron las constituciones liberales que terminaron llegando a América Latina. Ojo que ahora, con Milei, está pasando algo muy interesante. Se está exportando una nueva forma de ver la política, y ese liberalismo que había entrado, podríamos decir, en un proceso de enfriamiento, ahora está renaciendo con Milei, y es Argentina quien está exportando esta nueva forma de ver el mundo, Occidente. Ojo, no es moco desde el análisis político. Fíjate que tiene la voz cantante ahí, ¿eh? Sí, no es joda. Bueno, es inteligencia artificial. Está perfecto, pero lo pusieron en el rol principal. Sí, es no una es joda. cuenta, algo nuevo está pasando, por eso no citan tanto. Está hablando de un video con inteligencia artificial donde aparece Milei con otros líderes mundiales. ¿Quién es? Un ex director de cine. O director de cine, no sé, Diego Recalde se llama. Recalde. Es como, ahora que Casero no tiene tiempo de ir a todos los canales, buscaron a alguien futuro presidente de Argentina. No, bueno, por eso esta lógica de fenómeno así barrial. Empiezan. Así empezó Milei, ¿eh? ¿Lo decís por los pelos? Está en carrera. Y por último... Está en carrera, mira, opa, apuralo. Y por último, ya que hablamos de Milei, que ya fueron exitosos. Krusty el payaso, ¿no? No, pero ya que hablamos de Milei, vieron que a Milei le gusta mandarse la parte y decir que inventó cosas. Bueno, ¿saben cuál es la última? Parece que Milei inventó el gesto del pulgar para arriba. Porque se sacaron una foto Donald Trump con Giorgia Meloni, la primer ministro de Italia, donde salen los dos haciendo el gesto para arriba. Gesto que es universal desde hace cuánto, no sé. Pero para Milei lo están haciendo gracias a él. ¿Conoces el gesto? ¿Lo conoces? ¿Lo viste alguna vez? ¿Conoces el gesto? Pregunta Milei. Sí, lo conocemos, Javi. Bajate del pony, porque esa no la inventaste vos. Vamos a volver un poco a la información, porque hubo unas maniobras raras en la FIP este fin de semana y desembarcó una figura que nosotros mencionamos muchas veces y que resulta cada vez más importante en este gobierno. Decreto 1078 de 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero remueve
a Florencia Mizrahi. Creo que ya el gobierno rompió récords de remoción de funcionarios nombrados por el mismo gobierno en menos de un año. Sí. Bueno, Florencia Mizrahi fue nombrada por la actual gestión al frente de lo que se conocía como la AFIP hasta hace poco tiempo. 99 funcionarios afuera en un año de gobierno. Claro. La excusa pública fue que modificó una regulación que refería a los ingresos en plataformas, lo que se conoció como un impuesto al streaming. En realidad el impuesto ya existía y se estaba aplicando, lo que se modificó fue el método de aplicación de ese impuesto, pero fue la excusa para hacer algo que ya querían hacer hacía tiempo, que era echarla a Mizrahi. Primero la rasparon con el tema de su salario en público, dentro del dispositivo libertario todo esto, ¿no? Dentro del dispositivo libertario se difundió que cobraba más de 30 millones de pesos. 35. Ahí te quiero hacer un paréntesis. La verdad que para entrar a este gobierno hay que tener ganas, porque ya sabes, cuando te van a echar, te van a ensuciar. Es que la baja es deshonrosa, por eso todos los casos tienen este componente. Habían intentado hacerle la baja deshonrosa con el tema del salario y no renunció, finalmente es removida por la excusa esta de que el gobierno no tolera, no acepta un nuevo impuesto. Insisto, no es un nuevo impuesto, se aplicaba antes, se va a seguir aplicando, no hay cambios impositivos con la remoción de Mizrahi, lo que hay es un nuevo nombre al frente de este organismo que es Juan Alberto Paso. ¿Puedo decir algo antes de eso? Porque es importante para mí en términos de que también golpeaba a su base electoral tuitera, en términos de decir, bueno, sacamos a una mina que iba a cobrar un impuesto a influencers. Se lo cargó el Gordodán como un despido propio. El Gordodán hizo saber a sus seguidores que él se había cargado a Mizrahi, porque también está esa miseria, ¿no? Total. La miseria de quién gana posiciones en la interna libertaria siendo más despiadado. Sí. Bueno, acá hay que aclarar dos cosas. Primero, que es una funcionaria nombrada por este mismo gobierno, no es que se removió una funcionaria del gobierno anterior, como ayer mucha gente celebraba. Bueno, hay que echar a todos los cucas. Decían, bueno, Mizrahi no viene del gobierno anterior. De hecho, está bastante vinculada al dispositivo macrista. De hecho, claro, viene de ese dispositivo y lo que habla más que nada de la salida de Mizrahi es cómo se sigue abriendo esa brecha entre el macrismo y el propio un macrismo que queda cada vez más chiquito. Cada vez más chiquito, y una cosa más de Mizrahi, que recordemos que este cambio de AFIP a ARCA involucraba un despido de más de 3.000 personas y parece que ella nunca terminó de hacer esa de firma. Firmarlo, sí. Bueno, de hecho lo firmó, lo firmaron los dos funcionarios que efectivamente fueron nombrados debajo de ella en la transformación de AFIP al ARCA. Ahora, el que asume al frente de este organismo es Juan Alberto Paso. Quienes siguen el PASE desde sus orígenes recordarán que hablamos de Paso en los jóvenes marzo-abril de este año. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. ¿Cuándo fue que metimos el foco en la figura de Paso? Cuando se desarrolló un escándalo que después se retrajo, que fue el tema de los seguros. ¿Se acuerdan que el gobierno había hecho pública su intención de modificar el sistema de seguros? Y nosotros dijimos, che, acá hay algo raro porque hay una persona dentro del dispositivo de Toto Caputo que viene de ese universo, que es Juan Paso. ¿Por qué decimos que Juan Paso viene de ese universo? Porque en el gobierno de Mauricio Macri fue superintendente de seguros. Bueno, finalmente se dio marcha atrás con la decisión de seguros, pero eso no detuvo el ascenso de Paso, que llegó a ser el segundo operativo, digamos, de Caputo en el Ministerio de Economía, y había sido nombrado interventor en comercio exterior de la Cancillería de Wertheim. Sí. O sea, se lo nombró a Wertheim, pero se le intervino el comercio exterior de la Cancillería a través de Paso. Y se había leído eso pasó hace una semana, se había leído eso como una intervención de Caputo sobre los intereses de Huerta. Te agrego un dato, a Comercio Exterior Baquirno, que también es Caputo, con lo cual se confirma esa intervención. O sea, Caputo no cede su intención de controlar el comercio exterior en Cancillería, pero amplía en tal caso su área de influencia a la AFIP o la ex AFIP actual ARCA. Como venimos contando en cuotas, el pedigrí, la biografía del señor Paso, que tiene negocios con las vacas por el lado de un fideicomiso financiero del cual participa el señor Caputo y su socio Bausili y demás, vamos a recurrir a un muy buen resumen que publicó el diputado Rodolfo Tailade sobre las aventuras de Paso.
Lo escuchamos. La semana pasada te contamos que el actual secretario de Comercio y Desarrollo Productivo del SAICO, Juan Alberto Paso, es uno de los grandes beneficiarios del aumento de la carne gracias a que controla un fondo ganadero llamado Invernea. Te contamos que Paso también fue funcionario del Mafia, primero a las órdenes de Mariano Federici en la UIF y después de Luis Caputo. Te contamos que en Invernea también está Anker, la consultora de Caputo y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Te contamos que Bausili también integra Invernea. Te contamos que el hijo mayor del ministro Luis Caputo también integra Invernea. Te contamos que el hermano de Mariano Federici también integra Invernea. Te contamos que la esposa de Mariano Federici, María Eugenia Oliver, es apoderada de una offshore que Paso y su esposa Josefina Helguera Suberbuller tienen en Panamá. Y acá pedimos disculpas, porque cometimos un error. El secretario de Comercio y Desarrollo Productivo del SAICO no tiene una offshore en Panamá. Tiene 6. Bueno, ahí lo escuchábamos a Rodolfo Tailade en un pequeño documental biográfico de Paso que publicó en YouTube y que recoge muchas de las cosas que fuimos publicando y contando en el Destape. Cierro con esto, Nico. Todo lo que cuenta ahí Tailade fue, insisto, contado en cuotas por el Destape en notas de Franco Misraji, bueno, acá en el Pase. Acá mismo en el Pase. Lo interesante es que al gobierno esos antecedentes no los considera como un problema. Para el gobierno, todo eso que ante nuestros ojos debiera ser un demérito, es considerado un blasón, digamos, ¿no? Una cucarda. Una cucarda. ¿Por qué? Porque es un gobierno cuyo presidente considera que los evasores son modelos a seguir, son héroes. Héroes, lo dijo Milei. Sí, así o sea, es. tenés 3 socios ahora de una consultora y de una empresa destinada a hacer negocios, ¿no? Agronegocios. Uno en el Ministerio de Economía, otro en el Banco Central y otro en la cosa recaudadora. Para nosotros, digamos que somos medio antiguos, eso estaría mal. Sería incompatibilidad de funciones. No, es el poder. La verdad que se desembarca Caputo en todas las áreas de poder clave del área económica. Y tira una duda. Banco Central y AFIP. Es gente que hace negocio en una misma sociedad. Es gente que hace negocios por mano propia desde hace mucho tiempo. Lo hicieron también con Macri. Y no tuvieron ningún tipo de cuestionamiento legal. Y ese es un problemón. Creo que de todos los problemas que dejó el gobierno de Alberto Fernández y resueltos, el problema de la justicia es el más grave. El hecho de no haber abordado el tema judicial es el más grave, porque es el que permite que todo esto se repita ahora como farsa. Y recordemos que el Congreso le dejó que canjee la deuda como quiera a Caputo, ¿no? No modificó eso, así que el tipo tiene de nuevo las manos. Tiene más poder que parece Cavallo, el superministro. Y ahora sí, con este desembarco sí. Dejo una pregunta picando y vamos con Fer, que tiene un último tema. Empezó una interna Caputo contra Caputo dentro del gobierno con estos movimientos. Lo charlamos mañana porque quiero que Fer nos muestre las encuestas que trajo hoy y nos quedan pocos minutos. Bueno, se cumple un año de gobierno y yo lo escuchaba a Alfredo Zayat. O sea, hay una cuestión acá, ¿no? La gente interpretó que haya bajado la inflación y que el dólar se quede quieto como un éxito del plan económico y ya está. Y esto se nota en todas las encuestas. Vamos poniendo la placa 1. Yo estuve mirando un montón de encuestas este fin de semana, se cumple el año, y lo que se ve en general es lo que coincide en todas, difieren los porcentajes, pero lo que coincide en todas es que en los últimos 2 meses Milei subió su imagen bastante. Ahí lo vemos la secuencia de cómo la roja que es la imagen negativa, había subido y superando a la positiva en los últimos 2 meses. Esta es de Opina Argentina, ¿no? Tome las 2 últimas que salieron, porque salieron un montón por el año. Y ahora está en 53 positivo, dice acá, y 46 negativo. Ojo que ahí es muy positivo, algo positivo. No quiere decir que todas las respuestas positivas después se traduzcan en votos, por ejemplo. Ahí lo llamativo es que las negativas, sí, casi la totalidad de las negativas son muy negativas. No pareciera haber gente un poquito enojada. O estás muy enojado o le das un changüí. Absolutamente. Vos fíjate que el rechazo es total, ¿no? Yo estuve viendo un montón, decía, la que le da más bajo está en el 46% de evaluación positiva, y la que le da más alto, que es la de Federico Aurelio, que hoy este fin de semana dio reportajes un poco como si fuera el encuestador oficial. Y es el que
el encuestador más es amigo. el más oficial. El más amigo de Milei, sí. Está en 57. Él el que le dio más alto, 57% de imagen positiva. Pasamos al segundo, que tiene que ver el contexto social, y este me interesaba también mostrar, porque la gente interpreta esta mejora de dos variables, la inflación y el dólar, como que le cambió totalmente la perspectiva. Como que ahora el país está saliendo y que las perspectivas ahora hay como que creció el optimismo, que venía a la baja, ¿no? Digamos, para que no entre en contradicción, digamos, son dos variables importantes y sensibles para la mayoría de la población. Eso no implica que no se tengan que avanzar en el análisis de cómo es que se logró la estabilidad cambiaria y la baja de la inflación, porque todo el resto, todo el contexto económico es muy malo. Claro. Después, bueno, las expectativas frente a dos variables que históricamente han mostrado muchísima inestabilidad, que atraviesan en forma muy sensible a la población argentina, bueno, es cierto. Ahora bien, después es que hay que avanzar, y los encuestadores por ahí no avanzan, o sí, no sé, la verdad, sobre otras preguntas. No, porque hay cosas que yo estuve mirando en las encuestas, y es como esta mejora en estos dos índices tapa todo lo demás. Vos después le empezás a preguntar a la gente, cuestión por cuestión, y está en contra de casi todos los avances del gobierno, en la universidad, la salud pública, los jubilados. ¿Si le alcanza la plata? Digamos, no sé cuál es la pregunta, si hay alguna pregunta, si les alcanza la plata. Sí, hay una. Digamos, porque si vos agarrás, es difícil que pueda haber, no sé, este 52% que dice que a la Argentina le va bien, o que en comparación al año pasado está mejor. Como si este 52% dice, ahora está a nivel del poder adquisitivo, está mejor que el año pasado. A ver, la placa 5 podemos ver, porque esto tiñe mucho, como te decía, ¿ves? Que decís, ¿cuál de las siguientes opciones representa hoy mejor la situación económica de su hogar? Y la gente, el azul es, podemos ahorrar. El celeste nos alcanza para lo que necesitamos, el rojo tenemos que achicar gastos para llegar a fin de mes, y el rojo oscuro no llegamos a fin de mes. Bueno, fíjate, es el 62,1%. Claro, pero lo loco para mí es que mejoró 5 puntos respecto a septiembre, ¿no? De septiembre a noviembre. Agosto 64, julio 64, julio puede tener 64. Que ver con cuándo impactan algunas paritarias, con la desaceleración del aumento de ciertos precios, bueno... Evidentemente hay una percepción de menos ahogamiento. Sí. También es cierto que hace un año... Es en el margen, la verdad. Es en el margen, pero también es cierto que hace un año, a principio de mes, no sabías si te iba a alcanzar o no, porque no sabías qué iba a pasar durante ese mes con los precios, y eso ya no está, y entiendo que eso traiga cierto alivio en las economías familiares. Claro, y creció mucho, viste que ahora las principales preocupaciones son... pobreza, bajos salarios, desempleo, y creció mucho la inseguridad. Y a mí me llama la atención, hay contradicciones, ¿viste? En las encuestas. Dicen, la inseguridad es la preocupación que más crece, y la ministra Bullrich aparece como la integrante de gabinete de mejor imagen. O sea, ¿qué es lo que juzga la gente de esa persona? En realidad es casi una postura, ¿no? Yo soy la mano dura, pero aunque no consiga resultados en inseguridad. Y después hay otro también que decían, bueno, ¿qué le gusta a ustedes del gobierno? Y muchos decían la política exterior, y después le preguntaban de todas las posiciones que había tenido Argentina en política exterior en este año, estaban casi todas en contra. Entonces era difícil percibir qué era lo que veían bien de política exterior si estaban en contra de las cuestiones en particular, ¿no? Muy bien, gracias. Inflación porteña 3,2%. 3,2% de este mes. Y el miércoles se da a conocer a nivel